¡Corran! Rugió Ron, casi arrastrándolos, tropezando mientras giraban y corrían desenfrenadamente por el oscuro pasillo, con sus pasos resonando caóticamente sobre las lasas, como una manada de ciervos asustados. Hermione se tambaleó al ser jalada, mirando aterrorizada hacia la puerta de la oficina, que parecía haber sido atacada por un demonio. Sus ojos estaban llenos de extrema preocupación por la seguridad de Ron, y las lágrimas se le llenaron los ojos. Dentro de la puerta, el profesor Snape retiró su varita sin expresión alguna, como si el silencioso Expelliarmus, lo suficientemente poderoso como para aturdir a un mago adulto, simplemente se sacudiera el polvo de su túnica. Su mirada fría recorrió la reciente abolladura y las astillas de madera dispersas en la puerta, luego se movió lentamente hacia la entrada, una curva altamente sarcástica y burlona formándose en la esquina de su boca. Parece que además del coraje troll, algunos tontos leones de Gryffindor también han desarrollado la inclinación del topo para escuchar a escondidas. Su voz no era fuerte, pero penetró claramente la puerta, como un veneno frío, filtrándose en el pánico persistente fuera de la puerta y en los sonidos de carreras distantes. 22 Capítulo 22. Un corazón en problemas. La calidez de la torre de Gryffindor cayó por primera vez. Hermione Granger se acurrucó en las sombras de su cama con dosel. Las cortinas rojas ya no eran un santuario sino una cortina gruesa que bloqueaba la esperanza. La tenue luz de las estrellas del exterior se filtraba escasamente, incapaz de iluminar la aterradora película muda que se reproducía en su mente. La túnica negra del profesor Snape ondeó, como una pesadilla solidificada que de repente gira. Ese hechizo escarlata, desgarrando la oscuridad, silencioso pero fatalmente cegador. La madera astillada y las horribles abolladuras de la puerta de roble destrozada, cada recuerdo estaba acompañado de su propio y desgarrador cuidado. Como si en el siguiente segundo, esa luz atravesara la puerta de la memoria, golpeando a Ron, desprotegido detrás de ella. Lo esquivó, Hermione presionó con fuerza la esquina de su manta, clavándose las uñas en la palma de la mano, intentando disipar el miedo con una sensación de fría realidad. Ella recordó claramente que en el momento en que la luz roja se encendió, la figura de Ron había saltado ágilmente fuera del camino. La sensación de tirón de la áspera mano de Ron tirando de su manga mientras corrían, el rostro ceniciento de Harry, en el último vistazo fugaz, la sombra segura, aunque despeinada, de Ron se detuvo justo dentro de la puerta. La razón le decía que el objetivo de Snape era una advertencia para el fisgón, que Ron estaba bien, que había aceptado tomar lecciones privadas e incluso había bebido una poción que parecía tener efectos milagrosos, aunque las arcadas de Ron la hacían sentir como si ella también pudiera saborearlas. Pero saber era una cosa y sentir era otra. Esa pesada inquietud, como una serpiente fría y empapada, se enroscaba firmemente alrededor de su corazón, y cada latido traía consigo una constricción sofocante. El rostro pálido de Ron, la espuma sangrienta que tosió después de ser golpeada por los escombros, su figura tambaleante mientras el profesor Snape lo arrastraba a la fuerza, estas imágenes se intercalaban obstinadamente entre la aterradora luz roja y las astillas, ardiendo repetidamente en la oscuridad detrás de sus ojos cerrados. El extraño olor en la oficina del profesor Snape, una mezcla de pantano podrido y menta, parecía flotar a través de las grietas de su memoria, apretándole la garganta. ¿Podría esa poción, que le provocó arcadas a Ron, curar todas sus heridas? ¿Qué clase de tutoría le esperaba en esa oficina, tan fría y húmeda como la guarida de una serpiente? Se obligó a recordar la agilidad de Ron mientras saltaba para apartarse, intentando consolarse con ello, pero el miedo la acosaba con más fuerza, como si se preguntaría en silencio. ¿Y la próxima vez? ¿Podrá esquivarlo tan rápido la próxima vez? Cuando la primera luz tenue del amanecer luchaba por subir por el alféizar de la ventana, Hermione se incorporó, luciendo círculos oscuros bajo sus ojos tan profundos que rivalizaban con el maquillaje de ojos ahumados. La persona en el espejo estaba pálida como una mandrágora recién drenada, sus rizos túpidos eran un desastre enredado, sus ojos estaban desenfocados, llenos de la secuencia de una noche en vela y una preocupación inquebrantable. Se lavó la cara vigorosamente con agua fría. El frío cortante la hizo temblar, pero esa inquietud profunda, como musgo pegajoso, se aferraba firmemente a cada centímetro de su corazón. Las clases de ese día se convirtieron en un tormento largo y desenfocado para Hermione. En la clase de transformaciones, la profesora McGonagall les pidió que convirtieran los caracoles en delicados fragmentos de vidrio. Hermione agarró su varita. Sus hechizos, normalmente fluidos, ahora parecían una tubería obstruida. Su mirada fue atraída por un hilo invisible, que se dirigió repetidamente hacia la puerta del aula.
Cada crujido de la bisagra hacía que su corazón diera un vuelco, lleno de anticipación por ver esa figura familiar. Pero solo Neville, que llevaba una caja de muestras de escregutos de cola explosiva, Oceanus, cuyo cabello todavía humeaba, entraron. Falló 3 veces. El vidrio que producía era viscoso, o tenía bordes tan afilados que podría ser un arma. La mirada severa de la profesora McGonagall la atravesó como un carámbano, aguda pero no acusadora. Señorita Granger. La voz de la profesora McGonagall, que contenía tanto desagrado como preocupación, sobresaltó a Hermione. ¿Te ha robado Peeves la atención? Tranquilízate. Esto no está a tu altura. Las orejas de Hermione ardían de vergüenza y casi enterró su cabeza en su libro. Se obligó a concentrarse y finalmente sacó un fragmento de vidrio que al menos parecía vidrio, aunque sus bordes estaban borrosos, lejos de su orgulloso estándar de perfección. La clase de encantos fue aún más desastrosa. La voz aguda del profesor Flitwick explicó el control silencioso más sutil del encantamiento levitatorio. La pluma de Hermione rasgó inconscientemente el pergamino, la punta se hundió profundamente en el papel y dejó líneas frenéticas y sin sentido. Los elegantes movimientos de la muñeca del profesor Flitwick durante su demostración, que deberían haber sido sus favoritos, ahora la hacían sentir agitada. Ella trató de imitarlo, pero su varita se sintió tan pesada como si estuviera llena de plomo. Cuando llegaba el momento de practicar, su pluma simplemente rebotaba simbólicamente sobre el escritorio, como un saltamontes moribundo. Fuerza de voluntad. Concentre su fuerza de voluntad, señorita Granger. El profesor Flitwick estaba de pie junto a su escritorio, con sus ojitos brillando de perspicacia. La magia sigue a la mente. Una mente caótica disipa el hechizo. ¿Tu mente hoy se ha hundido en el fondo del lago negro? Hermione esbozó una sonrisa más fea que un llanto. Lo siento, profesor, anoche, no descansé mucho. No se atrevió a mirar a los ojos del profesor Flitwick, que parecían ver a través de la gente, por miedo a que revelara las preocupaciones que latían en su corazón. Las partes más angustiosas fueron el almuerzo y la cena. Ella prácticamente corrió hacia el gran comedor, su mirada recorrió como un reflector directamente al final de la mesa de Slytherin, la esquina donde Ron usualmente se sentaba. Estaba vacío. Solo los 4 Uchiha, con su cabello negro y ojos negros, exudando un aura de no acercarse, estaban allí. Xian estaba cortando con precisión un pequeño trozo de pescado con un tenedor de plata, sus movimientos eran casi clínicamente meticulosos. Chen estaba desgarrando grandes trozos de pan, todo como de costumbre. Lan estaba bebiendo jugo de calabaza a pequeños sorbos, su postura elegante pero tan distante como una escultura de hielo. Lim sostenía una copia de explicación de runas antiguas más grande que su cara, las páginas gruesas aparentemente la aislaban del mundo entero. Hermione se quedó quieta, sosteniendo su plato. Finalmente volvió a sentarse en la mesa de Gryffindor, optando por no preguntar a los miembros del clan de Ron. A pesar de haber hablado en nombre de otros, no se conoció bien. Cada vez que levantaba la vista, las 4 figuras silenciosas en la mesa de Slytherin parecían recordarle en silencio. Ron no estaba allí. El tenedor en su mano pinchaba el bacalao intermitentemente, y ella murmuró algo. Es molesto Ron, realmente escondiéndose de mí todo el día, la próxima vez definitivamente no hablaré contigo. Ella presionó más fuerte con su tenedor, pero el malestar en su corazón no se diluyó con sus duras palabras. ¿Qué pasaría si durante el entrenamiento del viejo murciélago, Ron no evitara uno de los hechizos? Oye, Hermione dijo Ron, con la boca llena de patatas asadas, intentando romper el silencio confusamente. ¿Sigues pensando en esta noche? En serio, el ataque de Snape fue brutal. La puerta estaba abollada. Ron la esquivó rapidísimo, ¿verdad, Harry? Intentó mencionar la agilidad de Ron con un tono despreocupado, con la esperanza de consolar a Hermione. Harry se movió rápidamente, mirando preocupado el rostro pálido de Hermione. Sí, Hermione, Ron reaccionó muy rápido, y el profesor Snape es un profesor después de todo. Pero Ron parecía haber perdido el control. Su deseo de compartir se desbordó al instante, y su voz se elevó inconscientemente con su característica exageración. Profesor, diría que es más bien una serpiente venenosa disfrazada de profesor. Piensa en cómo trató a Harry en la primera clase de pociones. Haciendo esas preguntas fuera del currículo. Dificultando las cosas a propósito. Restando puntos. Esa mirada, TSK, igual que mi madre viendo a los gnomos robándole la col en el jardín. Siniestra. Malvada. Agitó el tenedor, y la saliva voló a la luz de las velas. Una clase privada de alguien así.
Que Ron aceptar es simplemente un cordero saltando al plato de un vampiro. A la espera de ser despedazado y comido. Ron. Harry intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Varios Gryffindor a su alrededor los miraron con curiosidad. El corazón de Hermione se hundió, como si hubiera sido golpeado con fuerza por el tenedor que agitaba Ron. Su mente zumbó y la presa de la racionalidad se derrumbó instantáneamente bajo una creciente inundación de miedo. Su memoria recordaba vívidamente el ataque de Snape a Harry, su desprecio inherente por los nacidos de Muggles, no sabía de dónde había sacado esa idea, y el despiadado y aterrador hechizo de advertencia de la noche anterior. Ron, un Slytherin de primer año con reputación de Obscurus, condenado al ostracismo por familias de sangre pura y con poderes extraños, ahora estaba solo en la guarida de esa serpiente venenosa. La cruda pero vívida analogía de Ron fue como una semilla venenosa y con púas, que se hundía ferozmente en el corazón de Hermione, que ya había sido surcado repetidamente por la preocupación. Los ojos insondablemente oscuros del profesor Snape, la fría mueca en la comisura de su boca, la humillante frase, el hábito de escuchar a escondidas del topo, todos los detalles se volvieron increíblemente claros, cubiertos de un brillo ominoso. Esa semilla de inquietud, regada por el veneno involuntario pero increíblemente preciso de Ron, rompió por completa la delgada capa de confianza, germinando y creciendo retorcidamente en el rincón más oscuro del corazón de Hermione. Ella bajó la cabeza, mirando el bacalao en su plato, plagado de agujeros e irreconocible por sus pinchazos, sintiendo como si su propio corazón fuera como él, atravesado por innumerables preocupaciones agudas, filtrando aire frío de forma hueca. Ron, ¿qué te pasó exactamente? ¿Qué te espera tras esa gruesa puerta de roble? 23 Capítulo 23. Personas que anhelan el poder. Mi mirada volvió a Kaito. Bajo los efectos de la poción administrada por Snape, Kaito y Fari se recuperaron rápidamente de sus heridas. Con la enorme abolladura en la puerta y el sonido cada vez más lejano de gente corriendo afuera, una nube oscura parecía cernirse sobre la cabeza de Kaito. Profesor, ¿qué hace? ¿Solo para asustarlos? Kaito ya había definido a Snape como un niño frío y con tendencia al crecimiento que podría haber sufrido un trauma en su infancia. Probablemente fue obra de un Gryffindor. La boca de Snape se torció. La legeremancia transmitía vagamente que la niña frente a él emitía una emoción lastimera. Un momento, ¿por qué solo la transmitía vagamente? Snape miró a Fari confundida. El prefecto Fari transmitía claramente respeto, ira y celos. Así que no era un problema con la legeremancia. Snape se abalanzó de repente, intentando inmovilizar al distraído Kaito. Fari, que estaba cerca, se sobresaltó. Profesor, ¿qué es esto? Su cuerpo reaccionó más rápido que sus pensamientos. Kaito agachó la cabeza y lo esquivó. ¿Quién eres? No puedes poseer una oclumancia tan poderosa a esta edad. Snape sacó su varita y avanzó lentamente hacia Kaito. Kaito parecía impotente en apariencia, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Profesor, soy un Obscurus. ¿No es normal que ocurran fenómenos inusuales? Inesperadamente, Snape reflexionó un momento al oír esto y guardó su varita. Ninguno de los dos tiene permiso para ir a ningún lado. Dormirán en la oficina esta noche. Snape se arregló la ropa, lanzó un aló Mora a la puerta con indiferencia, usó transformaciones para convertir dos sillas en camas y se fue. Sobre todo tú. Señor Uchiha. Señorita Fari, por favor, vigílelo. Fari hizo una reverencia perfecta, como si le hubieran encomendado una misión. Tras ver a Snape irse, le advirtió a Kaito. Ojos rojos, más te vale que te portes bien esta noche. Al mismo tiempo, se sentó en el borde de la cama, cerca de la puerta, y se quitó los zapatos. De repente, levantó la vista y mostró una sonrisa encantadora. Y mantén tus ojos bajo control también. Aunque los niños de tu edad aún no saben nada, si me haces sentir incómodo, entonces, antes de que pudiera terminar, vio a Kaito ya durmiendo con la ropa puesta. La sensación era como golpear una bola de algodón, incapaz de ejercer fuerza ni de encontrar dónde usarla. Kaito. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hora es? ¿No vas a dormir? Desvelarse es antihumano, ¿de acuerdo? Oficina del director. Estallido. La mesa se sacudió con fuerza mientras Snape la golpeaba. A veces, de verdad quería estrangular a esa abeja vieja que se hacía la tonta. Estos 5 Uchiha no son peones controlables, Dumbledore. Será mejor que despiertes. Lily ya se fue por tu descubierto. No quiero perder a su hijo otra vez por tu arrogancia.
Dumbledore se llevó tranquilamente un sorbete de limón a la boca, queriendo inconscientemente ofrecerle uno a Snape, pero su razón le decía que quizás no fuera apropiado. Así que la mano que extendía lo sostenido mientras se levantaba, caminando hacia la ventana francesa para contemplar la luna y fingir serenidad. Snape, ¿sabes por qué no dejé que nadie se apoderara de Harry, y en cambio lo dejé sufrir en casa de los Dursley? Dumbledore giró la cabeza con una sonrisa, la luz de la luna iluminando suavemente su perfil. Porque lleva el talismán de amor de Lily y. Potter. Snape ya estaba listo para atacar, pero la acción de Dumbledore lo dejó sin ningún punto al que disparar. ¿Qué intentas decir? Dumbledore finalmente no pudo mantener su postura de rotación de cintura de 90 grados. Se giró por completo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión seria. Vi odio en los ojos de Kaito, odio por alguien que no podemos conocer. De manera similar, afuera de la tienda de varitas de Ollivander, vi amor en sus ojos, amor desbordante. Dumbledore no pudo evitar recordar a su propia hermana, Ariana, quien también era una Obscurus. Snape se quedó atónito. Así que no investigas sus orígenes, no profundizas en la fuente de la oglumancia y ni siquiera prestas atención especial a estos Obscurus nominales, todo por un amor ilusorio. Dumbledore lo detuvo, y al mismo tiempo le dio un argumento irrefutable. También has estado vigilando a Harry por este amor ilusorio, ¿verdad? Tras un largo silencio, Snape salió del despacho del director. Dumbledore suspiró. Oh, ¿en serio? ¿Me quitas el sueño a un anciano como yo? A las 7:30 de la mañana siguiente, Kaito se cayó de la cama. El repentino dolor lo hizo buscar instintivamente la bolsa de herramientas ninja que llevaba en la cintura. Miró a su alrededor, pero solo vio la cara burlona de Fari. TSK, hacer estas cosas tan temprano en la mañana, los pasatiempos del señor Uchiha son bastante peculiares. Kaito se mostró indiferente ante tales bromas, incluso quiso reír. ¿Puede ser mayor su poder de ataque? No es tan feroz como el de los matones con los que me topé. El prefecto Fali parecía no distinguir entre buenas y malas palabras. HMPH, soy de las sagradas 28 familias de sangre pura, muy diferente de la gente que mencionaste. Snape abrió la puerta y miró a su alrededor. Bien, no faltaba nada, nadie se había escapado, Fari era respetuoso y Uchiha no estaba teniendo un ataque de Sharingan. Señor Uchiha, parece tener muchos secretos. Incluso Dumbledore le tiene cariño. Snape le hizo un gesto a Fari para que empezara a trabajar. Fari comprendió y comenzó a procesar los ingredientes medicinales necesarios. Como recién llegado, Kaito no comprendió las sutilezas de sus miradas, así que recibió una dosis del veneno de Snape. Señor Uchiha, ¿no va a procesar los ingredientes mientras espera a que prepare una poción curativa para huesos y le rompa las costillas para comprobar su eficacia? Bajo el alero, hay que inclinar la cabeza. Kaito se acercó rápidamente a Fari y comenzó a procesar. Tras una noche de descanso y la ingesta de la poción, su chakra alcanzó 0,01 carta. Inmediatamente activó su Sharingan, observando gradualmente los movimientos de Fari, y sus manos pasaron de ser desconocidas a ser competentes en menos de media hora. Debido a su altura, Snape no podía ver a Kaito, quien miraba hacia abajo con su Sharingan activo. ¿Podría este niño ser un genio haciendo pociones? Snape reprimió el deseo de cultivar talento al ver una semilla tan prometedora y se fue en silencio al desayuno. Traedles algo para comer. Que Dios los ayude. Kaito y Fari, quienes eran tratados como esclavos, pudieron disfrutar del desayuno. Menudo festejo. ¿Dónde está el profesor? Después de terminar con todos los ingredientes, Kaito levantó la vista y vio que Snape había desaparecido. ¿Había bajado en rapel? En el instante en que se dio la vuelta, la puerta se abrió de golpe. Señor Uchiha, ¿se está quedando en blanco? Aprenda de la concentración del prefecto Fali. El viejo murciélago corrió al lado de Kaito con paso fantasmal. Kaito señaló con inocencia los ingredientes procesados. El rostro de Fari ya se había vuelto tan verde como las tiernas hojas del sauce boxeador. Snape se sobresaltó ante tal velocidad y también notó la vergüenza de Fari. Le dio una suave palmadita en el hombro en señal de ánimo, al menos eso creía él, y luego le dio la tarea de la mañana. Esta mañana usarás estos materiales limitados para crear una poción curativa perfecta. Fari, hazle una demostración. Fari se acercó vigorosamente. Esta vez, no podía ser peor que él. 2 horas después, Kaito levantó una poción curativa cristalina con un brillo rosado y se la mostró a Snape. Fari. Admito que eres mejor que yo haciendo pociones, pero aún soy superior en los duelos. Snape.
Este niño nació para las pociones. Un duelo es tan inútil como presionar su cerebro contra el cuerpo de un troll. Al viejo murciélago ya no le importaba si este Uchiha era un peón útil. Presionó con entusiasmo el hombro de Kaito. Excelente. Alcanzar este nivel en tu primer intento es el joven mago de pociones más talentoso que he visto. Los ojos de Faris se enrojecieron al verlo, pero tercamente apartó la mirada. Profesor, ¿por qué no echa un vistazo primero a la calidad del prefecto Fali? Está a punto de llorar por tu favoritismo, idiota. ¿Cómo puedes hacer que tu propia gente derrame lágrimas de dolor? Snape finalmente se dio cuenta de su error de juicio, soltó el hombro de Kaito y le ofreció un comentario ligeramente apreciativo sobre la poción de Fari, expresando su aprecio por ella y pintando una imagen de gloria futura, retórica de la Clu. Fari pareció caer en la trampa, ajustó su humor en un instante y volvió a su orgullosa conducta de prefecta. Snape también les informó de la actividad de la tarde. Combate práctico. Ustedes dos se batirán a duelo en un espacio confinado. Saldré de la habitación hasta que uno de ustedes llame a la puerta y el otro esté tirado en el suelo sin poder levantarse. Solo entonces abriré la puerta para ver cómo están, ¿entendido? Snape se dio la vuelta y se fue. Les traeré el almuerzo. Igualmente, señorita Fari, vigílelo. Kaito aprovechó la pausa del almuerzo para observar las diferencias entre las dos pociones. No hay diferencia. No sé cómo lo hiciste, pero literalmente plagiaste todos mis pasos, dijo Fari con frialdad, con los brazos cruzados, pero sus palabras estaban cargadas de resentimiento. Uchiha, te venceré. No dejaré que me arrebates todos los honores que he ganado con tanto esfuerzo. Después de hacer su amenaza, Kaito, completamente desconcertado, vio a Fari, que tenía una vibra de se ha ido y no volverá nunca, camina hacia la puerta y detenerse porque no podía salir. Está bien, prefecto. No puedo vencerte en un duelo, eso es un hecho. Kaito mantuvo su actitud amistosa. Este prefecto, que aún era estudiante, tenía un talento considerable. Entablar amistad con ella ahora podría resultar en una poderosa aliada en el futuro. El profesor Snape debe saberlo, de lo contrario no te enseñaría personalmente, ¿verdad? El nivel de ira de Fari se disparó y se giró para decir algo, pero fue interrumpida nuevamente por el sonido de la puerta abriéndose. Solo tienes 40 minutos para comer, descansar y prepararte. Snape seguía siendo humano, dándoles una hora extra para el almuerzo. En un instante, eran las 12:40. Snape, observado por los dos, empacó su valiosa colección de pociones y salió. Expelliarmus. Impedimentos. En cuanto la puerta de madera se cerró, Fari sacó su varita y atacó a Kaito. Uchiha. Le diré al profesor que soy la más fuerte. La figura de Kaito parpadeó, esquivando la luz roja. Al ver una grieta en el suelo, no pudo evitar preguntar. Prefecto, ¿es necesario usar tanta fuerza contra mí? El profesor claramente solo quiere que nos adaptemos al combate en un espacio reducido. Las manos de Faris movían sin parar. Me tomó 4 años convertirme en prefecto. ¿Cuánto esfuerzo puse y cuántas personas lo descartaron como cultivo de la familia Fali? ¿Lo sabes? Solo eres de primer año. No has experimentado nada. Su muñeca se movió y otro hechizo salió disparado. Difindo. Maldito ladrón. Tu fuerza no es más que la maldición de un Obscurus. Esquivando la magia nuevamente, el Sharingan de Kaito giró rápidamente y su rostro se volvió más frío. Eres mucho más ignorante y prejuicioso de lo que imaginaba. Kaito sacó un kunai, esta vez de acero refinado del guía de estudio intensiva. Tú anhelas el poder, mientras que nosotros, somos personas que necesitamos poder. 24 Capítulo 24. Tutoría privada para residentes. Ron se estabilizó, medio arrodillado en el suelo, y levantó la vista lentamente. En lo profundo de sus ojos negros se acumulaban una frialdad inquebrantable y una profunda tristeza. Se irguió lentamente, con el kunai en la mano brillando con una tenue luz fría. Somos los últimos Uchiha. Ron esquivó un hechizo de Petrificus Totalus que se dirigía hacia él. La fría y gris luz del hechizo le rozó el hombro izquierdo, provocándole una rigidez gélida que le hizo vacilar ligeramente los movimientos. Mi familia fue asesinada ante mis ojos. La voz de Ron no era fuerte, pero cada palabra era clara, como un picahielos perforando el silencio sepulcral, y debajo del dolor reprimido, un odio profundo se agitaba. Y quien lo hizo fue un genio de nuestro propio clan. De repente, levantó la vista, su Sharingan escarlata se fijó en Fari, con el tomoe aparentemente empapado en sangre y lágrimas. Así como tú recibiste la cultivación completa de tu clan, él también.
Mirando fijamente a los ojos de Fari, un genjutsu se desató al instante. En medio de una montaña de cadáveres y un mar de sangre, Fari vio los cuerpos de sus padres, escuchó el llanto del hijo de un vecino y olió el aire denso con el olor a sangre. Fari fue presa de esta repentina visión infernal, sus movimientos se endurecieron y la luz en la punta de su varita se atenuó ligeramente. Sharingan, Ron señaló bruscamente su ojo escarlata. El genjutsu se interrumpió al desconectarse sus miradas. Su voz estaba impregnada de intenso dolor e indignación, y de una indiferencia casi desesperada. El ojo que refleja el corazón, que florece al presenciar la muerte de seres queridos, nacido entre sangre y lágrimas. Es poder, pero aún más, es una maldición incurable en nuestra sangre. No tenemos elección. Se mordió la lengua con fuerza al pronunciar la palabra maldición, como una acusación final. El rostro de Farid estaba pálido como el papel. La seda de sangre y la desesperación en las palabras de Ron la helaron hasta los huesos, y esa palabra último la golpear como un martillo pesado. Pero la vergüenza de haber descubierto sus secretos más profundos y la arrogancia ofendida por la palabra maldición la abrumaron al instante. Cállate. Tú, cállate. La voz de Ron se volvió de repente urgente y clara, con un sarcasmo frío y despiadado que la interrumpió al instante. Su figura, como un fantasma en el polvo removido por la magia residual, se movía con rapidez. Resientes que la cultivación de la familia Fali opaca tu arduo trabajo, pero te enorgulleces de tu estatus de 28 familias sagradas de sangre pura. ¡Qué hipocresía tan irónica! ¿Quién eres? Un gusano patético cuyo cuello está ahogado por el halo familiar, pero que se atreve a usarlo para aplastar los esfuerzos de otros. Si tu poder fuera realmente como una roca, ¿qué temerías de los rumores? Si tu gloria realmente provenía de ti mismo, ¿por qué necesitarías el prestigio ancestral para envalentonarte? Cállate. La racionalidad de Farid se quebró por completo. La furia de haber recibido el golpe donde más le dolía y sentirse ofendida le inyectaron los ojos de sangre. Su varita apuntó desesperadamente hacia la voz de Ron. Con Fringo. Una enorme explosión y una luz cegadora se estallaron en el centro de la oficina. Ahora. Liberación de fuego. Pila de cenizas ardiendo. El chakra fluyó rápidamente hacia su boca. Soplo. Una humareda densa, acre y de color blanco grisáceo surgió violentamente. Instantáneamente, devoró la luz de la explosión y toda visibilidad. Esto era aún más engañoso en un espacio reducido. El encantamiento ciclónico de Farid apenas había comenzado cuando quedó completamente sumergido por el humo y el polvo producidos por el chakra. El vendaval solo pudo agitar inútilmente una pequeña área. Justo en el punto máximo del ruido creado por el encantamiento ciclónico, una figura oscura, como una sombra fusionada con el humo mismo, salió disparada como un rayo desde el doble punto ciego de Farid, tanto visual como psicológico, desde una esquina muerta a su lado trasero. Un rincón repleto de pergaminos desechados. Ron. Aprovechando el impacto de la explosión, la protección del humo y el polvo, y el ruido del encantamiento ciclónico como triple ocultamiento, su avance fue silencioso. Nonos el filo de su kunai. Tras una sola mirada, una voz débil, como la de un demonio segador de almas, se escuchó. Experimenta mi rabia y mi odio y Farid sintió una punzada en el pecho al instante, como si una espada invisible le hubiera cercenado los tendones. Sus extremidades se tensaron, incapaces de moverse con libertad. Su varita salió volando de su mano, rodando con estrépito hacia la densa capa de polvo, desapareciendo de la vista. El polvo se asentó lentamente, como una cortina cayendo. Ron se paró frente a Farid, ligeramente sin aliento, con el hombro izquierdo entumecido aún, pero su mirada, tan aguda como siempre, reflejaba el resplandor de la batalla. Farid se aferró la muñeca, con el rostro pálido como el papel y el cuerpo temblando incontrolablemente. Sus pupilas estaban llenas de incredulidad y desconcierto. Ella miró fijamente su varita que yacía silenciosamente en el suelo, luego miró al joven frente a ella, que parecía cargar con la venganza de sangre de todo un infierno. Su genjutsu final le había hecho experimentar la noche de la aniquilación del clan en primera persona, destrozando por completo todo su orgullo, ira y creencias que lo apoyaban con dolor y odio. Esa frase, no hay elección, ahora presionaba su corazón como una fría lápida. Bang. 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 3 golpes claros y fuertes, como un juicio final, perforaron el silencio. El profesor Snape estaba en la puerta, inexpresivo, su túnica negra aparentemente absorbiendo toda la luz.
Su rostro cetrino estaba congelado, su mirada inescrutable, como el instrumento más preciso, recorrió instantáneamente la habitación caótica, el estado angustiado y pálido de Farí y la figura erguida pero ligeramente jadeante de Ron. Aceptable. La voz del profesor Snape era fría y áspera, sin delatar elogio ni crítica. Señorita Farí, sus emociones son la mejor guía del enemigo. ¿Ira? Eso es simplemente un troll blandiendo un garrote, haciéndose daño a sí mismo antes de dañar al enemigo. Tu orgullo, antes de la verdadera desesperación, es tan frágil como una telaraña. Golpeó precisamente el corazón del fracaso de Farí. Sus palabras eran tan afiladas como cuchillos. Su mirada se dirigió a Ron, con mayor escrutinio. Señor Uchiha, humo, polvo, dagas de palabras y una buena combinación táctica, aprovechando el entorno y la naturaleza humana. Su fuerza. Hizo una pausa, su mirada pareció penetrar la piel, viendo las vías de chakra casi agotadas, y esa profunda experiencia te hace experto en encontrar vida en las grietas. Sin embargo, cambió el tono, su voz se volvió más fría. Los trucos tienen sus límites. Confiar demasiado en la intuición que otorga a la maldición y esos pequeños trucos solo te harán polvo ante un torrente de poder absoluto. Ron escuchó en silencio, sin refutar. Las palabras del profesor Snape, aunque duras, dieron en el clavo. La limitación de chakra era su mayor debilidad en ese momento. El profesor Snape lanzó con indiferencia un hechizo de reparo, devolviendo la oficina a su estado original. A partir del próximo miércoles, el profesor Snape dejó de mirarlos y se volvió hacia su escritorio lleno de pergaminos, con una voz que no admitía réplica. Todo el miércoles. Por la mañana, taller de pociones, manejo de ingredientes, perfeccionamiento de tus habilidades con el caldero. Por la tarde ladeó ligeramente la cabeza, con una mueca fría formándose en la comisura de sus labios. Defensa contra las artes oscuras práctica. Ubicación. Aquí mismo, o hay lugares más interesantes. Espero verte con vida para el desayuno del jueves. Agitó la mano, como si espantara moscas. Ahora, limpia. Sal de aquí. Ron y Farí prácticamente huyeron de la oficina, que estaba impregnada del olor a poción, polvo y una presión invisible. Mientras el aire frío del pasillo le inundaba los pulmones, Ron por fin sintió que podía respirar un poco, pero la pesadez en su corazón no disminuía. Todo el miércoles, esto fue prácticamente firmar un pacto con el diablo. Al día siguiente, ni siquiera la luz dorada de la mañana ni el aroma de la comida del desayuno pudieron disipar la tristeza que había pesado sobre el corazón de Hermione durante todo el día. Ella estaba sentada en la larga mesa de Gryffindor, pellizcando con su tenedor un inocente guisante, con la mirada fija magnéticamente en la entrada del gran comedor. Cuando finalmente vio esa figura familiar aparecer en la puerta, aunque sus pasos eran un poco cansados, parecía ileso y sus hombros tensos se relajaron imperceptiblemente una fracción. Pero al segundo siguiente, al ver a Ron caminar hacia la larga mesa de Slytherin, sin siquiera mirar hacia Gryffindor, la inquietud y el resentimiento reprimidos, como un refresco agitado, rompieron su tapa. Ella golpeó el tenedor con un ruido metálico, la fuerza hizo que su plato saltara. Harry y Ron saltaron al verla ponerse de pie de repente y agarrar el libro horrible como un ladrillo magia. Pociones, y sale furiosa del gran comedor sin mirar atrás, con sus suaves rizos rebotando furiosamente detrás de ella. ¿Ella y qué le pasó? Murmuró Ron, con la boca llena de pan. Harry observó la figura de Hermione desaparecer por la puerta, luego miró a Ron, comiendo en silencio al final de la mesa de Slytherin, y suspiró pensativo. Creo que necesita una explicación de Ron. Ron, naturalmente, también vio la furiosa marcha de Hermione. Se frotó las sienes, terminó rápidamente lo que quedaba en su plato, le susurró voy a salir un rato a Shiro, que comía en silencio a su lado, y luego se levantó y la siguió. En la biblioteca, Hermione hojeaba las páginas frenéticamente, haciendo un fuerte crujido, como si el libro le guardara un profundo rencor. Ron se acercó a su mesa, pero antes de que pudiera hablar. HMPH. Hermione cerró el libro de golpe, emitiendo un sonido estridente que atrajo la mirada penetrante de Madame Pince. Ella le devolvió la mirada sin miedo, luego volvieron sus ardientes ojos marrones hacia Ron, con una voz baja pero cargada de pólvora. ¿Se ha dignado por fin el gran señor Uchiha a salir de la guarida privada del profesor Snape? Parece que las pociones del profesor Snape tienen buen sabor. No te envenenarán dejándote sin palabras, ¿verdad? Ron miró sus mejillas hinchadas y sus ojos enrojecidos, no estaba seguro si era por enojo o dolor, sabiendo que ella debía haber pasado el día anterior en un estado de exceso de pensamiento y ansiedad.
Suspensó, sacó una silla y se sentó. Lo siento, te hice preocupar. ¿Quién se preocupó por ti? Hermione, como un gato al que le han pisado la cola, alzó la voz de repente, y al darse cuenta de inmediato del lugar inapropiado, le lanzó a Ron una mirada feroz y bajó la voz, apretando los dientes. Solo creo que algunas personas aceptan tomar clases en un lugar así es aún más incomprensible que el cerebro troll de Ron. Y recordó la aterradora luz roja y la abolladura en la puerta de la noche anterior, y sus ojos se enrojecieron aún más. Y usé un hechizo tan peligroso. ¿Y si? ¿Y si no lo hubieras esquivado? No pudo terminar la frase, solo se mordió el labio inferior con fuerza. Lo esquivé. La voz de Ron era muy suave, con un tono tranquilizador. Mira, estoy bien. El profesor Snape te encontró escuchando una noche e intentó asustarte a propósito. Ese hechizo impactó en la puerta. Hizo una pausa y luego agregó. Aunque su método de enseñanza y es muy propio del profesor Snape. ¿Enseñando? Se burló Hermione, visiblemente incrédula. ¿Usando ese método? ¿Y ayer? Todo el día. Quería decir. No te encontré por ningún lado, estaba muy preocupada, pero lo que salió de su boca fue. Me equivoqué 3 veces en el índice de teoría básica de pociones de la biblioteca. Es culpa tuya por no estar aquí para recordármelo. Ron la miró, visiblemente preocupado, pero obstinadamente intentando hacerse el duro, como una ardilla irritada y agraviada. La irritación provocada por Fari y el profesor Snape se disipó de repente. Las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse ligeramente hacia arriba. ¿De qué te ríes? Hermione se irritó aún más, y sus rizos parecieron esponjarse aún más. Y Ron tenía toda la razón. El profesor Snape es tan malo con Harry desde el primer encuentro. Definitivamente no es buena persona. Y estás aprendiendo esas cosas peligrosas de él. Su ira se intensificaba a medida que hablaba, mezclada con un miedo persistente. ¿Y si él te trata como trata a Harry? No lo haré. La voz de Ron era muy tranquila, pero con una extraña seguridad. Él y yo, hemos llegado a una especie de, un acuerdo mutuamente beneficioso. Él me enseña hechizos y pociones, y yo, eligió cuidadosamente sus palabras, y ayudarlo a probar algunos efectos de pociones. Como esa poción esmeralda explosivamente de mal sabor pero efectiva, y productos experimentales potencialmente aún más aterradores en el futuro. No mencionó el interés del profesor Snape en su maldición y sus experiencias, ya que eso solo haría que Hermione estuviera más preocupada. Pociones de prueba. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par al instante y su voz se agudizó. Estás loca. Las pociones del profesor Snape. Esas verdes, burbujeantes y malolientes que huelen a calcetines mojados en una alcantarilla durante 3 años, recordaba con claridad algunos rumores terribles. Funcionan muy bien, interrumpió Ron rápidamente sus aterradoras asociaciones, intentando tranquilizarla. De verdad, ya ves que estoy perfectamente bien. Y. Bajó la voz, con un toque de misterio, y dijo. Todo el miércoles es su tutoría privada. Aunque es un tormento, se aprenden cosas de verdad. Omitió deliberadamente la amenaza de vivir hasta el desayuno del jueves. Hermione lo miró con sospecha durante un largo rato, aparentemente juzgando si la poción había envenenado su cerebro. Finalmente, soltó un bufido profundo, abrió el horrible libro y hundió la cara en él, dejando solo una cabeza hinchada y esponjosa frente a Ron. Su voz apagada surgió de detrás de las páginas. Como mar. No vengas a llorar si te envenenan, tonta. Y el miércoles y si pierdes un brazo o una pierna y Madame Pomfrey no te hará descuento. Aunque todavía eran palabras enojadas, el indicio de sollozo en su preocupación parecía haber disminuido considerablemente con este arrebato. Ron miró la esponja cabeza marrón enterrada en el libro y sonriendo en silencio. Fuera de la ventana, la luz de la luna se filtraba a través de los altos vitrales, proyectando suaves destellos de luz sobre las antiguas y largas mesas de roble. En la biblioteca, solo se oía el crujido de las páginas al pasarlas y los sutiles movimientos de cierta ardilla intentando controlar su respiración. Al menos por ahora, la tormenta había amainado temporalmente. 25 Capítulo 25. Ni la transformación ni el vuelo funcionan bien. Después de consolar a una Hermione alterada, Ron finalmente logró superar el festín del jueves por la mañana bajo la mirada fija de la señorita Ardilla. Ron, ¿qué estuviste haciendo ayer? Uchiasei devoró el pan que había cogido del desayuno, con migajas pegadas a su túnica. No me digas que esto es mucho mejor que las raciones militares. Entrecerró los ojos con satisfacción, como si saboreara un manjar.
Uchiha Rin miró a Chen, quien se había desviado del tema tras solo media frase, con expresión muda. Dejó su taza de leche y su voz fría resonó. Ron, después de la batalla de anteanoche, ¿qué os llevaron a Tirafari? Seguimos las instrucciones de mantener un perfil bajo y no preguntamos a los profesores. Ella miró hacia la torre de Gryffindor. La mirada de esa chica de Gryffindor en la cena de anoche casi quemó la mesa de Slytherin. Casi se abalanzó sobre ella. Ron estaba hojeando la gruesa guía para principiantes sobre transformaciones, tratando de entender el principio de convertir una cerilla en una aguja. Se sintió un poco como una versión degradada del jutsu de transformación. Actuaba sobre objetos externos en lugar de uno mismo, y el modelo de consumo de energía era completamente diferente. Ni siquiera levantó la vista. Ayer estuve recibiendo entrenamiento especial de Snape todo el día. Entrené con Fari todo el día. Al pensar en las pociones de sabor repugnante, la lucha de vida o muerte en un espacio confinado y los mordaces comentarios del viejo murciélago, las sienes de Ron palpitaron débilmente. ¿Entrenamiento de qué? ¿Será? Qian se levantó las gafas inexistentes, con una mirada sutil y traviesa. ¿Algún tipo de intercambio amistoso que profundizó el entendimiento? Sus dedos dibujaron círculos inconscientemente sobre la mesa. La boca de Ron se torció. Qian, ¿por qué haces bromas así también? Realmente no podía conectar la cara de Fari, que prácticamente gritaba te voy a destrozar, con intercambio amistoso. Nunca se sabe, la postura de Lan era elegante, pero sus ojos brillaban con un extraño toque de burla. Los Uchiha son como la lenteja de agua desarraigada en este mundo. ¿Qué pasaría si nuestro brillante y poderoso jefe se convirtiera en yerno residente de la familia Fal y abandonara el apellido Uchiha? ¿Qué sería de nosotros, unas pocas almas solitarias, entonces? Prolongó deliberadamente la última sílaba. Deja de decir tonterías. Ron cerró el libro con impaciencia. Las páginas hicieron un ruido sordo. La profesora McGonagall podría llegar pronto. Piensa en cómo lidiar con transformaciones. Esa cosa, frunció el ceño, da más problemas que los sellos manuales. Antes de que terminara de hablar, un gato atigrado saltó silenciosamente al podio. Estaba allí sentado, con la espalda erguida, sus ojos verde esmeralda afilados como cuchillos, y una dignidad que contrastaba totalmente con la naturaleza perezosa de un felino. Observó lentamente a los alumnos del primer año de Slytherin recién sentados. El aula se quedó en silencio al instante, incluso el masticar pan de Chen se congeló. El gato atigrado saltó con gracia del podio, y en el momento en que aterrizó, la luz y la sombra se retorcieron y estiraron. La profesora McGonagall estaba de pie en el centro del podio, su mirada detrás de sus gafas cuadradas recorría severamente a todos, especialmente a Chen, que todavía estaba tragando migas de pan en secreto. Transformaciones. Su voz era como el viento frío de las tierras altas de Escocia, clara y aguda, es la magia más compleja y peligrosa que aprenderás en Hogwarts. Cualquier payasada o muestra de comprensión propia de un troll en mi aula. Su mirada se detuvo un instante en los dedos grasientos de Chen. Traerá desgracia a tu casa y muy probablemente hará que abandones el aula con ciertos recuerdos permanentes. ¿Entendido? Entendido, profesor, fueron las escasas respuestas. Muy bien. La profesora McGonagall tocó su varita, y las cerillas volaron con precisión hacia cada estudiante. El objetivo de hoy. Transformar una cerilla en una aguja de plata. Preste atención a la forma, el brillo y la utilidad de la aguja. El conjuro es un preciso ver aberto. Comiencen. De inmediato, un coro de encantamientos irregulares llenó el aula. La mayoría de las serpientes jóvenes parecían nerviosas y torpes. La actuación del cuarteto Uchiha fue un desastre. Qian fruncía el ceño mientras observaba la pelea, como si se enfrentara a un jutsu de sellados sin resolver. Sus labios se movían en silencio, calculando con precisión el ángulo vectorial de la magia aplicada, energía, el umbral energético necesario para la recombinación molecular y el aumento de entropía durante el proceso de transformación. Era incomprensible. Su cerilla permaneció inmóvil, una voluta de humo azul imperceptible salía de su punta, emitiendo un olor a quemado. La postura de Lan se mantuvo elegante y los movimientos de su varita tenían una calidad rítmica, pero sus encantos parecían tener resistencia. La cerilla se retorcía y se retorcía ante ella, a veces estirándose hasta convertirse en un hilo metálico flácido, luego encogiéndose de nuevo a su estado original. Su punta incluso se dobló de forma extraña, intentando formar un recurso, pero se negaba obstinadamente a convertirse en una aguja recta. Sus hermosas cejas se fruncieron cada vez más. Rin era el más parecido a un Uchiha.
Tras 2 intentos fallidos, un destello de impaciencia cruzó sus ojos. Dejó la varita y, con un movimiento de muñeca, un kunai extremadamente afilado se deslizó silenciosamente en su palma. Ante las miradas atónitas de la profesora McGonagall y los demás estudiantes, el kunai cortó con precisión la cabeza de la cerilla. Tintinar. Un sonido nítido, acompañado de chispas, mientras una pequeña sección de la cabeza de la cerilla era cortada limpiamente, con la superficie lisa. Rin reconoció la cerilla desdichada, la levantó a contraluz y pareció encontrar su longitud y grosor casi iguales a los de una aguja, solo le faltaba la punta y el ojo. Empujó su producto terminado sin expresión alguna, con un significado claro. La transformación manual era más eficiente. Varios jóvenes magos de sangre pura quedaron boquiabiertos. Esta chica nos apuñalará con esa cosa. Mientras tanto, Chen abandonó por completo el enfoque mágico. Tomó la cerilla y un modelo de escoba nuevo, la clase de vuelo era por la tarde, que un compañero desventurado había dejado sobre la mesa, moviéndose con la agilidad de quien desmonta una placa explosiva. Sus dedos volaron mientras intentaba pinchar un sospechoso nodo de energía en el mango de la escoba con la cerilla, murmurando. Este palo roto definitivamente no es algo que pueda volar, lo desarmaré y miraré la estructura. El nuevo mango de la escoba adquirió inmediatamente varios rasguños profundos. Alto. Alto todos. La voz de la profesora McGonagall resonó como un trueno, llena de conmoción y furia. Bajó del podio a grandes zancadas, con sus tacones altos golpeando las lasas con un rápido ritmo de tambor. Señor Uchiha Qian. Lo fulminó con la mirada. La transfiguración no se trata de deconstruir fórmulas de energía. Es un arte de voluntad y magia. Deja de hacer cálculos mentales. Qian dejó la cerilla avergonzada. Señorita Uchiha Lan. Se giró hacia Lan, observó el intento retorcido y fallido y respiró hondo. La elegancia no puede reemplazar la precisión. Concentre su fuerza de voluntad. Su mirada finalmente se posó en Rin y Chen, tan severa que casi podía raspar una capa de hielo. Rin Uchiha. Guarda tú, peligroso juguete inmediatamente. En mi salón de clases, el uso de cualquier arma mugle para transformaciones asistidas está prohibido. Señaló la cerilla cortada, luego a Chen y el modelo de escoba maltratado que tenía en la mano. ¿Y tú, Chen Uchiha? Baja el modelo de escoba del señor Estre inmediatamente. Dañando propiedad escolar, 5 puntos menos para Slytherin. El aula estaba en un silencio sepulcral. Los jóvenes magos de sangre pura miraban al cuarteto Uchiha con un desdén apenas disimulado y expresiones burlonas de se los dije. Draco Malfoy incluso se tapó la boca exageradamente con su túnica, dejando escapar una risita contenida. ¿De qué te ríes? Ni siquiera te atreviste a subir al escenario ese día. El joven mago a su lado miró a Malfoy con aún más desprecio. Era evidente que la fuerza seguía siendo muy popular en Slytherin. Ron suspiró, y justo cuando la profesora McGonagall estaba a punto de estallar, se puso de pie rápidamente. No miró las caras de regodeo, sino que caminó hacia la profesora McGonagall, hizo una ligera reverencia y, al mismo tiempo, abrió sutilmente la guía para principiantes sobre transformaciones que Hermione le había obligado a leer esa mañana en una página crucial. Lo abrió en el podio, revelando los puntos clave del enfoque de la fuerza de voluntad y los ejercicios de visualización para la imaginación de formas anotados en tinta de color por Hermione. Profesor, la voz de Ron era tranquila, con la cantidad justa de disculpa y un dejo de impotencia por los miembros de su clan. Lo siento mucho. Nosotros, venimos de un lugar que enfatiza las leyes físicas y las habilidades prácticas, y todavía nos estamos adaptando a la magia, este sistema de poder poco convencional. Evitó hábilmente la ira de la profesora McGonagall. Quizás los métodos en esta guía se ajustan mejor a su forma de entender. Los instaré a estudiarla cuidadosamente y a comprender la esencia de la magia. Señaló la delicada letra de Hermione en el libro. La mirada severa de la profesora McGonagall recorrió a Ron y luego se posó en el libro algo desgastado, lleno de notas detalladas, claramente la letra de Hermione. Su expresión severa se suavizó ligeramente. Reconoció la letra y comprendió la intención de Ron. Guiar a los que no lo seguirían con los métodos de los que sí lo seguirían. Resopló, no le restó más puntos, pero su tono permaneció frío y duro. ¿Adaptarse? Hogwarts no es una guardería. Señor Uchiha, controle a sus compañeros. Su mirada penetrante recorrió a los 4. Si en la clase de vuelo de esta tarde, también intenta entender el vuelo de escobas con esas habilidades prácticas, hizo una pausa y dijo con tono significativo. Sugiero que Madame Pomfrey prepare el esqueleto con antelación.
Recordó la difícil situación de Neville, luego miró la maqueta rayada de la escoba que Chen sostenía y agregó. Y la factura de compensación. Por la tarde, el sol estaba en su punto justo y la brisa era suave. Un clima perfecto para la clase de vuelo. La voz resonante de Madame Och resonó por todo el césped. Extiende tu mano derecha, colócala sobre tu escoba y di. Arriba. Arriba. La escoba de Harry saltó obedientemente a su mano. Ron lo intentó varias veces y también lo consiguió. La escoba de Hermione rodó por el suelo y luego se elevó obedientemente. La escoba de Malfoy saltó como atraída por un imán. Luego fue el turno del cuarteto Uchiha. Arriba. Las voces de Chen, Qian, Lan y Rin eran resonantes o claras. Las 4 escobas permanecieron inmóviles, como soldadas al suelo. Arriba. Uchiha Sei enfatizó su tono, con aire autoritario. La escoba tembló levemente, como si bostezara, luego volvió a quedarse quieta. Arriba. La voz de Rin tenía un dejo de intimidación impulsada por el chakra. La escoba dio un salto repentino, a medio centímetro del suelo, y luego, con un golpe sordo, como si le hubieran agotado toda la fuerza, cayó pesadamente sobre la hierba, completamente inmóvil. Por mucho que los 4 la llamaran o amenazaran, Rin incluso usó el mango de su kunai para golpearla. Rin. Si no te levantas, te amputaré con esto. Las 4 escobas permanecieron obstinadamente en el suelo, como bajo un hechizo permanente. Junto al campo de Quidditch, no muy lejos de allí, Slytherin, el capitán de Quidditch, Marcus Flint, entrenaba con su equipo. Al ver esta escena, maniobró deliberadamente su Nimbus 2000, nueva. En un elegante picado y una parada repentina, aterrizando de forma segura junto al cuarteto Uchiha, mientras la hierba cortada levantada por la cola de la escoba los salpicaba. Vaya, vaya, ¿no es este nuestro nuevo y talentoso compañero de clase? La voz de Marcus era fuerte, llena de burla maliciosa sin disimulo. Palmeó el brillante palo de escoba entre sus piernas. Parece que hasta las escobas entienden la jerarquía del linaje. ¿Saben quién merece montar y quién no? Ni siquiera puede hacer el movimiento más básico arriba, TSK TSK TSK, de verdad, ni siquiera es tan bueno como ese idiota de Longbottom, al menos puede llamar a su escoba para que suba. ¿Quieres que te enseñe a arrodillarte y suplicar? Las escobas de sangre pura no son algo que los sangre sucia puedan tocar sin más. Alzó la voz deliberadamente, asegurándose de que toda la clase de vuelo pudiera oírlo. Sus compañeros detrás de él se estallaron en carcajadas. Los rostros de Chen y Rin se ensombrecieron al instante, los dedos de Qian tocaron inconscientemente su puño, y la mirada de Lan se volvió fría como el hielo. Fluctuaciones invisibles de chakra vibraron sutilmente a su alrededor. El aire pareció condensarse ligeramente. ¿Insultando al linaje Uchiha? ¿Buscas problemas a propósito? Madame Och percibió la atmósfera peligrosa y reprendió con dureza. Flint. Controla tu boca. Vuelve a entrenar. Pero su mirada severa también recorrió las 4 escobas impactantes con un dejo de impotencia. Ron se quedó un poco más lejos, observando la escena con el ceño fruncido. El rechazo de las escobas a chakra era más fuerte de lo que había anticipado. Definitivamente no era solo cuestión de talento. El talento de vuelo medio marcado en guía de estudio intensiva ahora parecía una burla. Se tocó el bolsillo, rozando con las yemas de los dedos la pequeña bolsa de tela que Hermione le había dado esa mañana. Dentro había varias pastillas de menta bien empaquetadas y un trozo de pergamino cuidadosamente doblado con la delicada letra de Hermione, que detallaba un resumen de los puntos clave de escobas voladoras. Historia, principios y resolución de problemas comunes, edición anotada de Granger. Suspenso. Parecía que para avanzar en el progreso de la voluntad humana, debía superar el obstáculo de volar. Peló una menta y se la metió en la boca. La fresca dulzura se extendía por su lengua, apaciguando la ira y la preocupación que lo atormentaban. El sol de la tarde era un poco duro, y la risa arrogante de Marcus Flint en la distancia, junto con las 4 escobas sin vida en el suelo, formaban un desafío único para los Uchiha en el mundo mágico de Hogwarts. ¿Qué tal si intentas canalizar la magia? Harry había aparecido en algún momento sin que Ron se diera cuenta. 26 Capítulo 26 El nacimiento de una escena famosa. Creo que no estabas usando magia, solo comandándola, dijo Harry. Soy un jugador de rango S en esto. Intenta inyectar magia. Quizás eso te ayudará. Ron estaba a punto de darle las gracias e intentar este método aparentemente convencional cuando Malfoy, siempre provocador, habitualmente avivó las llamas. No te molestes, Scaread. Esa panda de Uchiha no está hecha para la clase de vuelo.
Está bien, no lo intenta. La máxima prioridad ahora es contener a Chen, que está a punto de explotar. Silencio. Señor Malfoy. ¿Quiere perder puntos para su casa por esto? La profesora Och juró que nunca había visto a un mago tan rebelde, así que lo reprendió, y Draco se retiró hoscamente a un lado. Ron secó el sudor inexistente de la frente y, viendo que Hermione, que estaba frente a él, tampoco había logrado levantar su escoba, vitoreó suavemente. A por ello. Arriba. Curiosamente, aunque era la misma palabra, Hermione lo logró esta vez. La señorita Ardilla, ingeniosa y traviesa, inmediatamente le hizo la señal de paz a Ron. Deja de hacer tonterías, Chen, vamos a subir esto primero. Reprimió la ira de Uchiha Sei. Por suerte, los demás estaban relativamente tranquilos, probablemente. Intenta usar chakra. Como dijo Harry. Arriba. Esta vez, la escoba se tambaleó hacia arriba y finalmente, la agarró con éxito. Ron giró la cabeza y vio que cada uno tenía sus propios métodos. Chen enganchaba la escoba directamente con un alambre, mientras que Xian y Lin usaban en secreto el elemento viento para soplar la escoba en sus manos. Solo Uchiha Lan logró el éxito con el método de Harry. La señora Och, al ver que todos tenían sus escobas, finalmente les dijo qué hacer a continuación. Todos, escuchen mi orden. Agarren sus escobas con fuerza, inclínense ligeramente hacia adelante y empujen el suelo con cuidado. Recuerden, dejen que la escoba los levante, no salten. 3, 2, 1. Empujar. Decenas de pies se impulsarán simultáneamente sobre la suave hierba. ¡Ah! El grito aterrorizado de Neville Longbottom rompió al instante la tranquilidad del campo de prácticas. Su escoba, hipersensible, como un caballo salvaje asustado, salió disparada hacia el cielo en cuanto se impulsó. Neville, como un muñeco de trapo atrapado en un vendaval, se aferraba desesperadamente a la escoba que se retorcía violentamente, con las piernas pateando frenéticamente y el rostro ceniciento. La escoba lo llevó erráticamente hacia las imponentes torres del castillo. Fondo largo. Espera. El rostro de Madame Och cambió drásticamente y corrió tras él, pero era demasiado tarde. Justo en ese momento crítico, Neville se soltó por miedo extremo. Su pequeña figura, como una cometa con la cuerda rota, se desplomó desde 6 metros de altura. Wingardium Leviosa. Se escucha una clara voz femenina. Hermione reaccionó con mayor rapidez, apuntando con su varita hacia Neville. Una ligera fuerza flotante intentó amortiguar su caída, pero la distancia era demasiado grande y el poder se dispersó, frenando solo ligeramente su descenso. Grieta. El repugnante sonido de un hueso rompiéndose llegó con claridad. Neville aterrizó pesadamente sobre la suave hierba, con la muñeca izquierda doblada en un ángulo muy antinatural. Dejó escapar un grito desgarrador y grandes gotas de sudor cubrieron instantáneamente su frente. Mi muñeca. Profesor. Mi mano. Madame Och ya había corrido al lado de Neville, con el rostro pálido. No se mueva, señor Longbottom. Examinó rápidamente sus heridas con la facilidad que da la práctica. Una muñeca rota. Te llevaré a la enfermería. Ella ayudó cuidadosamente a Neville, que estaba sollozando, y antes de irse, advirtió severamente a todos. Gracias a la rapidez del pensamiento de la señorita Granger, Gryffindor recibirá 10 puntos. Nadie debe volar solo hasta que yo regrese. Devuelvan sus escobas a donde estaban. Quien desobedezca será expulsado. Una conmoción recorrió a la multitud mientras veían a Madame Och ayudar a Neville a alejarse rápidamente. La tensa atmósfera aún no se había disipado cuando un objeto plateado rodó hasta los pies de Harry. Era la recordadora de Neville, que se le había resbalado de la mano al caer, y en su interior se arremolinaba humo escarlata. El cabello dorado de Draco Malfoy brillaba especialmente bajo la luz del sol. Se abalanzó sobre él, recogiendo la recordadora antes de que Harry pudiera hacerlo, con una sonrisa maliciosa y presumida en el rostro. Mira esto. ¿Un juguete de la abuela de Longbottom? ¿Para recordarle que ni siquiera sabe sentarse bien en su escoba? Apretó la recordadora. El humo carmesí se arremolinaba entre sus dedos. Dámelo, Malfoy. Rugió Harry, con la varita ya en la mano. Ah, ¿sí? ¿Lo quieres, cabeza rascada? Malfoy montó con aire de suficiencia en su Nimbus 2000, flotando sin esfuerzo a pocos metros del suelo, y balanceó la recordadora desde arriba. Ven a buscarlo. Si puedes atraparme. Antes de terminar de hablar, presionó con fuerza su escoba y la Nimbus 2000 emitió un zumbido excitado, disparándose hacia el cielo como una flecha desde un arco. Malfoy.
rugió Harry, sin vacilar, montándose a horcajadas en su propia escoba y empujándose con todas sus fuerzas. La vieja escoba de entrenamiento respondió con una velocidad asombrosa, llevándolo como una bala de cañón hacia el cielo, en persecución de Malfoy. Harry. Vuelve. Hermione dio un pisotón de frustración, pero no pudo detenerlo. En el aire, las dos figuras, como dos vencejos enredados, se lanzaban, se abalanzaban y giraban a gran velocidad. Malfoy, confiando en el rendimiento superior de la Nimbus 2000, jugaba constantemente con Harry, volando deliberadamente a su lado y provocándolo con la recordadora. Harry, sin embargo, mostró asombrosos instintos de clase de vuelo, aferrándose fuertemente a Malfoy, teniendo varios encuentros peligrosos que provocaron jadeos desde el suelo. ¿Ven eso? Malfoy, esquivando hábilmente uno de los agarres de Harry, se abalanzó sobre el quinteto Uchiha, con la voz deliberadamente amplificada, llena de maliciosa alegría. Eso es talento de pura sangre de la clase vuelo. Hay gente que ni siquiera sabe moverse con una escoba, solo se rompe los huesos como ese idiota de Longbottom. Oh. Recorrió con desprecio los pocos rostros fríos en el suelo. ¿Usan trucos turbios para fingir que han cogido sus escobas? Los sangre sucia son sangre sucia, por mucho que finjas, no cambiarás tu inferioridad. Malfoy. Las fluctuaciones de chakra de Chen se descontrolaron al instante. Esto ya no era solo una provocación. Era un flagrante atropello al linaje Uchiha. Los ojos de Ron se congelaron por completo. Levantó la mano, deteniendo el repentino ataque de chakra de Chen Lin. Yo me encargaré. Su voz tenía una frialdad escalofriante. Hizo un gesto de baja hacia Xian, y entonces una sutil curva apareció en la comisura de sus labios. Malfoy, todavía con la grabadora en el aire, seguía provocando a Harry, que lo perseguía sin descanso. Sigue persiguiéndome, cabeza rascada. Déjame mostrarte lo que es de verdad. Liberación de viento. Avance. La voz clara y fría de Xian sonó suavemente. Con ambas manos a la espalda, de forma rápida y discretamente señales con las manos dentro de sus mangas. Una repentina y poderosa ráfaga de aire horizontal, como una gigantesca palma invisible, impactó contra el costado de la escoba de Malfoy. La sincronización fue impecablemente precisa, justo cuando se relajaba tras completar un giro brusco. ¿Qué? Malfoy fue sorprendido al sentir que su escoba chocaba contra la pared. La Nimbus 2000 perdió el control al instante, girando y cayendo en picado. Gritó de terror, intentando desesperadamente recuperar el equilibrio. Expelliarmus. La varita de Lan se levantó casi al mismo tiempo, y una luz roja precisa se dirigió hacia la mano de Malfoy que sostenía la recordadora. Malfoy estaba completamente concentrado en su escoba descontrolada, sin tiempo para reaccionar, y la recordadora se le escapó de las manos. En el suelo, la figura de Lin ya había predicho, como un fantasma, el lugar de aterrizaje. Con un ligero salto, atrapó con firmeza la recordadora que caía. Y Ron, justo cuando la escoba de Malfoy estaba a punto de hacer un aterrizaje desordenado, se lanzó hacia adelante como un leopardo. Confiando puramente en el poder explosivo de su perfeccionado taijutsu, en el momento en que Malfoy cayó al césped, todavía aturdido y antes de que pudiera levantarse, el pie de Ron ya estaba firmemente plantado en su muñeca que sostenía la varita. Grieta. Un débil sonido de hueso rompiéndose fue ahogado por el agudo grito de Malfoy. ¡Ah! Mi mano. Uchiha. ¿Te atreves? Ups. Tarasan, el rostro de Malfoy se retorció de dolor. Su otra mano forcejeaba para alcanzar su varita en el suelo, con los ojos llenos de malicia maníaca, intentando pronunciar la primera parte de una maldición en desafío. Los movimientos de Ron eran más rápidos que los suyos. Se agachó y lanzó un puñetazo. El movimiento era simple, veloz y preciso, con la intensidad aguda característica del taijutsu ninja. Estallido. Un potente gancho impactó la barbilla de Malfoy, llamando su maldición y su grito tácitos al mismo tiempo. La visión volando de Malfoy se volvió negra y salió hacia arriba por el impacto. Varios dientes manchados de sangre mezclados con saliva salieron disparados. Todos lo oyeron, él provocó primero, ¿no? La curva de la boca de Ron se ensanchó. Ron no le dio tiempo a respirar. Al caer, Malfoy giró el cuerpo y le asestó un codazo agresivo, como un martillo de guerra, en las costillas. ¡Puaj! El grito de Malfoy se convirtió en un gruñido ahogado, su cuerpo arqueándose como un camarón. Inmediatamente después, la rodilla de Ron, como un ariete, se clavó con todas sus fuerzas en el suave abdomen de Malfoy. ¡Uf!
La comida de Malfoy, mezclada con bilis, salió disparada, y se desplomó en el suelo como un saco roto, retorciéndose violentamente, con arcadas, lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Ni siquiera pude gritar, solo jadeando dolorosamente. Desde que Malfoy salió volando de su escoba hasta que Ron lo derribó con 3 fuertes golpes, solo transcurrieron unas pocas decenas de segundos. Cuando Harry, agarrando su escoba, aterrizó de nuevo en el suelo, vio a Malfoy acurrucado, una imagen miserable como un gusano moribundo. El Slytherin, los jugadores de Quidditch y Marcus, que se habían acercado corriendo desde lejos, quedaron atónitos. Al darse cuenta de lo sucedido, sacaron sus varitas y se lanzaron hacia él. ¡Alto! Uchiha. ¿Cómo te atreves? Todos, deténganse. Rugió Ron de repente. En algún momento, había agarrado la insignia de prefecto con forma de serpiente de obsidiana y la había mantenido en alto. La obsidiana refractaba una luz majestuosa a la luz del sol, y los ojos esmeralda de la serpiente miraban fijamente a los estudiantes mayores que cargaban. De acuerdo con las reglas del tablón de anuncios de las mazmorras de Slytherin, el prefecto tiene derecho a mantener el orden en las áreas públicas y controlar el comportamiento de los estudiantes más jóvenes. La voz de Ron no era fuerte, pero tenía una autoridad innegable, que superaba los gritos enojados de los jugadores de Quidditch. Su mirada recorrió al desfigurado Malfoy en el suelo, luego miró fríamente a Marcus y a los demás. Draco Malfoy, estudiante de primer año. Sus acciones incluyen: primero, humillar, provocar e intentar atacar abiertamente a compañeros de su propia casa y de otras casas con maldiciones, señalando a Harry y Neville. 2. Violar gravemente las instrucciones del profesor durante la clase de vuelo, despegar sin permiso y poner en peligro la seguridad de los demás. El accidente de Neville está directamente relacionado con su provocación. 3. Usando términos altamente insultantes y discriminatorios en cuanto a la línea de sangre, sangre sucia, socavando deliberadamente la unidad de la casa, con circunstancias extremadamente atroces. Con cada punto que Ron mencionaba, su voz se hacía más fría, y el pie en la muñeca de Malfoy presionaba un poco más fuerte, provocando otro gemido parecido al de un cerdo debajo de él. Miró fijamente al pálido Marcus. Como prefecto de primer año, tengo derecho a intervenir en el acto y tomar las medidas disciplinarias necesarias contra tan flagrante incumplimiento de las normas, daño al honor de la casa y peligro para la seguridad de mis compañeros. Para que sirva de advertencia. ¿Qué, Capitán Flint? ¿Pretendes cuestionar las reglas de la mazmorra? ¿O quiere proteger a este idiota que está deshonrando a Slytherin? Marcus y los jugadores detrás de él quedaron silenciados por las acusaciones de Ron de cumplir las reglas y el honor de la casa, especialmente la insignia en la mano de Ron, que simbolizaba la monarquía subterránea, lo que los hizo dudar en actuar. El rostro de Marcus se puso morado y las venas de la mano que sostenía la varita se hincharon, pero al final no se atrevió a hacer ningún movimiento. En ese momento, Lynn se acercó tranquilamente a Harry y le entregó la recordadora, que aún revoloteaba con una niebla roja. De tu amigo. Aturdido, Harry tomó la recordadora y contempló la espantosa imagen de Malfoy en el suelo, luego a Ron, quien estaba frente a él con rostro severo, sosteniendo la insignia, ya los 4 miembros del clan Uchiha detrás, como una roca negra. Una calidez indescriptible disipó la ira y la tensión de antes. Ron estaba aún más rojo de emoción. Al ver el estado lamentable de Malfoy, casi quiso correr a abrazarlo. Bien hecho. Ron no pudo evitar vitorear suavemente, con los ojos llenos de admiración por él. ¡Qué satisfacción! Ese cabrón se lo merecía. Harry también asintió vigorosamente, su mirada hacia Ron se llenó de sincera gratitud y una sensación de haber encontrado un aliado confiable. En ese momento, la humillación y la ira provocadas por Malfoy se desvanecieron ante las estruendosas acciones del quinteto Uchiha y las rotondas reglas de Ron. Progreso de desbloqueo del deseo de la humanidad. 100%. Afiliados clave. Hermione Granger, Harry Potter, Ron Weasley. Certificación de vínculo completa. Recompensa concedida. Fuente de poder celestial completamente analizada. Fragmento del destino. La nuca del profesor Quirrell está envuelta en una siniestra niebla negra. Las palabras aparecieron en la mente de Ron, acompañadas de una sensación de alivio, como si algún tipo de parrillas se hubieran roto por completo. Al mismo tiempo, apareció una imagen fragmentada extremadamente extraña. Debajo del turbante morado fuertemente envuelto del profesor Quirrell, un rostro humano borroso, retorcido y dolorido parecía retorcerse, emanando un aura escalofriante y oscura que hacía palpitar el corazón. Los dedos de Ron se apretaron ligeramente alrededor de la insignia. La nuca, niebla negra, Quirrell. Bueno, no recordaba nada.
Ron. Hermione corrió hacia él, jadeando, con su pequeño rostro enrojecido por el esfuerzo y sus ojos aún mostrando una persistente sorpresa y miedo. Ni siquiera miró a Malfoy en el suelo, corrió directamente hacia Ron, sacó una bolsa abultada de seda verde oscuro, más grande de lo habitual, y la golpeó sin contemplaciones contra su pecho. De verdad, otra vez peleando. No ha cambiado desde que eras pequeño. Habló rápido, con un tono innegable, como si intentara ocultar algo. Caramelos, doble menta. Para estar alerta, para calmar los nervios, para desinfectar, lo que quieras. Su mirada recorrió rápidamente los nudillos de Ron, que estaban un poco rojos, y la bota en la muñeca de Malfoy. Su voz bajó, con un dejo de emoción apenas perceptible. ¿Emoción? La próxima vez no seas tan imprudente. Desde la ventana más alta de la torre del castillo, Dumbledore dejó su sorbete de limón. Una luz intensa brilló en sus ojos color zafiro, tras sus gafas de media luna. Observó al chico de cabello negro en el césped, rodeado de sus compañeros, mirando el telescopio y la bolsa de dulces en su mano. Luego miró al gimiente Malfoy en el suelo y al furioso pero vacilante Marcus en la distancia, con una curva significativa formándose en sus labios. Los hilos del destino han comenzado a entrelazarse, murmuró para sí mismo, su mirada aparentemente atravesando los muros de piedra del castillo, aterrizando en dirección a un aula impregnada de olor a ajo y una tenue y esquiva aura oscura. El ajo no es tan bueno como el sorbete de limón. Accidentalmente escribí demasiado, por lo que no lo dividiré. 27 Capítulo 27. El servicio a domicilio de Fali. El estruendo y la ferocidad de la clase voladora parecían ser tragados por las profundas aguas del lago Negro. Durante la cena, la larga mesa de Slytherin se sumió en una extraña y baja presión. La comida era tan abundante como siempre, pero el crujiente tintineo de los cubiertos era mucho más escaso de lo habitual. Mirada tras mirada, de asombro, de cautela, de escrutinio, como fría seda de araña, envolvía silenciosamente a las 5 silenciosas figuras de cabello negro que comían al final de la larga mesa, especialmente a Uchiha Kaito, que estaba sentado en el centro. El miserable estado de Malfoy mientras lo llevaban al ala del hospital todavía estaba vívido en la mente de todos. Y el instigador, el prefecto de primer año, ahora estaba comiendo tranquilamente, su expresión era tan serena que era como si simplemente hubiera quitado una mota de polvo. Nadie se atrevió a acercarse. Los Slytherin dejaron tácitamente una zona de reverencia invisible alrededor de los 5 Uchiha. La cena terminó en un silencio casi helado. Receso nocturno, sala común de Slytherin. El tenebroso resplandor del lago negro danzaba sobre la alfombra verde oscuro. La chimenea crepitaba, pero no podía disipar el frío de la mazmorra. Los 5 Uchiha ocupaban un rincón junto a la chimenea con vista despejada. Kaito se recostó sobre una silla de respaldo alto, con un bloque de roble en la mano, tallado con precisión por un kunai, y virutas de madera cayendo como nieve. Esta acción familiar permitió que sus pensamientos caóticos se asentaran. Fragmentos de la extraña niebla negra en el occipucio de Quirrell aún persistían en su mente. Chen, sentado con las piernas cruzadas, jugaba con el alambre de hierro victorioso, imitando sonidos de lanzamiento con un whoosh, whoosh, y una expresión de deleite en su rostro. Rin limpió su kunai de acero. Un destello frío brilló, y su mirada fría recorrió a sus compañeros acobardados. Lan sostenía principios básicos de encantamientos, con la mirada perdida, como si se hubiera quedado dormido en clase. Xian, mientras tanto, estaba inmerso en las artes curativas, con un tenue y luminoso chakra verde girando alrededor de sus dedos, infundiendo hojas de hierba lunar de práctica, ajeno a su entorno. La sala común no estaba en silencio. Otros Slytherin se reunían a cierta distancia, comentando en voz baja la tormenta del día y los 5 del rincón, con una mezcla de asombro y miedo. Nadie se atrevía a entrar en ese círculo invisible. Hasta, la pared de piedra de la entrada de la sala común se abrió silenciosamente. Gemma Fari, también conocida como Prefecti Fali, entró. Vestía un uniforme verde oscuro y su cabello castaño estaba meticulosamente recogido. Tenía los labios apretados, y en lo profundo de sus ojos penetrantes surgían emociones extremadamente complejas. Forcejeo, reticencia, una voluntad de batalla reprimida a la fuerza, y griega. Un atisbo de escrutinio casi desesperado. Sus pasos ya no reflejaban su habitual serenidad y confianza, sino que parecían pesados. Su aparición absorbió instantáneamente todo el sonido, dejando solo el crujido de la chimenea y el susurro de la talla de madera de Kaito. La mirada de Fari atravesó la multitud, fijándose en Kaito, que estaba en un rincón.
Ignorando la sorpresa circundante, caminó directamente hacia esa zona de aislamiento. El sonido de sus tacones altos al golpear el suelo de piedra era particularmente irritante en el silencio sepulcral. Cada paso parecía poner nerviosos a los Slytherin. Chen dejó de jugar con el alambre, Rin dejó de limpiar, Lan dejó el libro y la luz verde en los dedos de Xian se apagó. 4 pares de ojos negros escrutaron fríamente a Fari mientras se acercaba. Los movimientos de las manos de Kaito no se detuvieron. Ni siquiera levantó la vista, su mirada se centró en el kunai de madera que se formaba gradualmente, aunque el ritmo de su tallado parecía volverse más lento y pausado. Fari se detuvo a 3 pasos de Kaito. Podía ver claramente las pestañas bajas de Kaito, el kunai real brillando fríamente entre sus dedos y las virutas de madera, que parecían de sacrificio, a sus pies. Una presión invisible la dejó sin aliento. Respiró hondo, considerando sus palabras. Bajo decenas de miradas, conmocionada hasta el punto de partirse, Fari levantó la mano. No su varita, sino el antiguo anillo en el dedo corazón de su mano izquierda. Una serpiente plateada enroscada, con los ojos engastados con pequeñas esmeraldas. El Slytherin oficial. Símbolo del prefecto, el anillo de la serpiente de plata. Eso representaba una autoridad solo superada por el decano dentro de la casa. Comandar a todos los Slytherin en emergencias, libre acceso a la oficina del decano, desplegar suministros de emergencia y administrar el equipo de Quidditch. Los dedos de Fari temblaban levemente, pero sus movimientos eran excepcionalmente firmes. Con fuerza, se quitó del dedo el anillo de la serpiente plateada, símbolo de la máxima autoridad estudiantil de Slytherin. Toda la sala común estaba como petrificada. Se detuvo la respiración, los ojos abiertos. El abanico de plumas de Pansy cayó al suelo. Marcus Flint, que acababa de entrar, se quedó paralizado, palideciendo, dejando solo una expresión de horror incrédulo. ¿Qué estás haciendo? Solo el joven maestro Malfoy, desorientado, aún recordaba el dolor de ese día. Fari ignoró las miradas penetrantes. Dio un paso al frente, se agachó y colocó con cuidado el tibio redondo anillo de la serpiente de plata sobre la pequeña mesa frente a Kaito, llena de virutas de madera. Tintinar. El anillo aterrizó sobre las virutas de madera, su sonido nítido fue como un trueno en el silencio sepulcral. Inmediatamente después, la voz de Fari fue clara, tranquila, pero lo suficientemente fuerte para que toda la sala común la oyera, cada palabra como una gota de hielo cayendo. Este es el anillo de la serpiente plateada del prefecto oficial. Con él, puedes comandar a todos los Slytherin en caso de emergencia, incluido el equipo de Quidditch. Acceso libre a la oficina del profesor Snape, no se necesita contraseña. Acceso a las reservas de emergencia de la sala común. Hizo una pausa, su mirada recorrió el kunai de madera en la mano de Kaito, su voz baja, y todos los permisos bajo mi nombre. Como disculpa por la ofensa anterior y como agradecimiento por su defensa de los intereses generales de Slytherin hoy. Intereses generales se dijo con dificultad. Claramente se refería a que Kaito usaba reglas y violencia para evitar que Malfoy metiera a Slytherin en problemas más graves. Tras hablar, Fari se enderezó, sin mirar ya el anillo ni a Kaito, como si se deshiciera de una pesada carga y se liberara de sus grilletes. Asintió levemente en dirección a Kaito. Una entrega ceremonial. Entonces se giró, enderezó la espalda y, bajo el bautismo de innumerables miradas conmocionadas, perplejas y desdeñosas, salió con pasos rígidos pero decididos, sin mirar a nadie más. Deténla cuando salga, asintió Lan, siguiendo a Fari fuera de la puerta de piedra. El silencio sepulcral duró 10 segundos. Auge. La sala común explotó. Merlín. El prefecto Fali le dio el anillo de la serpiente de plata a él. Él. ¿Está loca? Esa es la ficha del prefecto. ¿Mandarlo todo? ¿Libre acceso a la oficina del decano? ¿Qué demonios hicieron? ¿Qué le hizo a Fari? Miércoles. En casa del profesor Snape. Algo debería haber sucedido. Una maldición imperdonable. La nosotros, para controlar a Fari. SHH. ¿Quieres morir? Olas de horror bullían. Las miradas se transformaron por completo. Incredulidad, profunda cautela y el escalofrío de enfrentarse a un terror desconocido. Gemma Fari, una prefecta oficial de 5º año, reconocida como la más fuerte de Slytherin, antes de que apareciera Kaito, una rebelde de la familia Fali, en realidad se inclinó ante un Obscurus de 1er año. Entregando la máxima autoridad de una manera tan completa, humillante y autoritaria. Esto fue más impactante que haber golpeado a Malfoy 100 veces. Destrozó los cimientos de la supremacía de la sangre pura en Slytherin.
El rostro de Marcus estaba ceniciento, sus puños apretados, traqueteando, mientras miraba el anillo que brillaba en las virutas de madera, sus ojos venenosos pero impotentes. La acción de Farí sin duda pisoteó el rostro de la familia Fali y su propio prestigio como el contendiente más fuerte para el puesto de ex prefecto. Chen y Rin miraron el anillo y a Kaito con asombro. Kaito, ¿realmente, tuviste una conversación profunda con ella? Kaito, que acababa de crear un aura poderosa, tropezó, casi cayendo al suelo, y su aura colapsó instantáneamente. No digas tonterías. Si sigues diciendo tonterías, te daré un jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja. 1000 años de muerte con esta cosa. Aunque no sabía qué era, al ver la mirada amenazante de Kaito, Chen decidió callarse un momento. Xian se levantó las gafas inexistentes, murmurando con veneno. Reacción de estrés agudo acompañada de reestructuración cognitiva, la guía de Wednesday fue notable efectiva. Se refería a la batalla donde las creencias fundamentales de Farí fueron completamente destruidas por el genjutsu de exterminio del clan y las palabras desgarradoras. Kaito finalmente dejó de tallar madera. Dejó el kunai y el bloque de madera, con las yemas de los dedos manchadas de virutas frescas. Lentamente, levantó la vista. Sus ojos negros, profundos como un estanque oscuro, contemplaban con calma el anillo de serpiente de plata que yacía entre las virutas de madera sobre la mesa. Los ojos esmeralda de la serpiente brillaban débilmente a la luz del fuego, observando fríamente como una criatura viviente. No lo recogió. Su dedo tratado de madera se extiende, acariciando suavemente el frío cuerpo plateado de la serpiente del anillo. Su movimiento implicaba escrutinio y evaluación. El clamor de la sala común disminuyó extrañamente en el momento en que levantó la vista. Todos contuvieron la respiración, como si el anillo estuviera conectado con el destino de Slytherin. La puerta de piedra se abrió y Farí y Lan regresaron juntos a la chimenea. ¿Qué? ¿Mi regalo no es lo suficientemente pesado? La mirada de Kaito se apartó del Rin, recorrió los rostros contorsionados por la sorpresa y finalmente se fijó en Farí. La comisura de su boca se curvó ligeramente hacia arriba, no en señal de triunfo, sino con una claridad cómplice, casi fría. Prefecto Fali. La voz de Kaito no era fuerte, pero se oyó claramente a través del ruido persistente, con la calma y la perspicacia propias del jefe Uchiha. Su regalo es muy pesado. La punta de su dedo golpeó el anillo sobre la mesa, y la banda de plata se balanceó ligeramente entre las virutas de madera. Las reglas de Slytherin están escritas en las ondas del lago negro, continuó, mientras su mirada recorría los rostros cenicientos de Marcus y los otros. La autoridad de los prefectos se toma por la fuerza y se transfiere a través del desafío. Negó levemente con la cabeza. Su movimiento transmitía una negación innegable. Este anillo, si lo usara en mi mano ahora, no tendría título ni justificación. Solo causaría más caos entre las serpientes en la mazmorra y griega. Problemas para el capitán Flint y su equipo. Mencionó deliberadamente al capitán Flint y problemas, lo que provocó que el rostro de Marcus se contrajera. Las palabras de Kaito golpean precisamente la contradicción central de la creencia de Slytherin en la fuerza por encima de todo y reglas y orden. Rechazó el título más alto que estaba a su alcance, pero señaló las consecuencias de aceptarlo. Caos e insubordinación, que era precisamente el torbellino de problemas del que Farí quería escapar. He recibido tus disculpas y agradecimiento. La mirada de Kaito volvió a Farí, como si pudiera ver a través de ella a la terca Farí que ansiaba poder. Son más sustanciales que este frío metal. Esto era un reconocimiento a la decisión racional de Farí y un respeto por el poder que representaba. Cambió de táctica, su dedo dejó el anillo para golpear suavemente la mesa. Sin embargo, en el taller de pociones del profesor Snape, hay algunos ingredientes. Antes del próximo entrenamiento del miércoles, necesito prepararlos con antelación. El libre acceso, entonces, sería una buena clave. No quería la corona, pero quería la llave para abrir el tesoro. Una petición práctica, específica y mutuamente comprensible. Compartir esta autoridad basada en el poder. El anillo, es mejor devolvérselo a su legítimo dueño, dijo finalmente Kaito, con un tono tan despreocupado como si estuviera hablando de la devolución de una pluma. El prefecto de Slytherin todavía necesita a alguien, conocer las reglas para usarlo con firmeza. Dio a entender que Farí seguía siendo la mejor ejecutora de las reglas, al mismo tiempo que le devolvía la identidad de prefecta, dándole una salida digna. Dicho esto, Kaito le devolvió el anillo a Farí. Mientras Farí observaba con expresión compleja, tomó de nuevo el bloque de madera y el kunai, como si acabara de resolver un asunto trivial. El crujido de la madera tallada se reanudó, transmitiendo la serenidad de tener el control de la situación.
¿Por qué te comportas así? Kaito usó el bloque de madera con indiferencia para golpear a Uchiha Sei. Los niños traviesos deben ser disciplinados. Los labios de Xian se curvaron casi imperceptiblemente y susurró. Corte político preciso, el jefe es, de hecho, el jefe. Chen se rascó la cabeza. Aunque no lo entendía todo del todo, sentía que Kaito debía tener razón. Rin guardó su cuna y cerró los ojos para descansar. Lan volvió a tomar su libro, como si nada hubiera pasado. Toda la sala común volvió a sumirse en un silencio inquietante. La conmoción no había remitido, pero se había sumado una mayor cautela y confusión. Este Uchiha Kaito rechazó la máxima autoridad a su alcance, desactivó con indiferencia una posible tormenta y aún así dejó a Farid debiéndole un favor específico, mientras conservaba su estatus. ¿Qué quería exactamente? El cuerpo tenso de Marcus se relajó un poco, pero su mirada hacia Kaito se volvió aún más compleja. El anillo seguía entre las virutas de madera, como un hierro candente. Una nueva autoridad había caído silenciosamente en su bolsillo bajo otra forma, y Farid finalmente reconoció su mirada. Quizás seas la estrella emergente más perfecta del mundo mágico. Farid se puso de nuevo el anillo de la serpiente plateada, recuperando la confianza en sus pasos al salir. Acepto tu buena voluntad, Uchiha Kaito. 28 Capítulo 28. ¿Galeones? ¿Qué es eso? El tiempo voló tan rápido como los hechizos del profesor Snape. Había pasado más de un mes desde su llegada a Hogwarts, y Kaito finalmente descubrió un problema grave. ¿Quieres decir que Dumbledore vino a vernos a todos antes de que empezaran las clases, pero nunca nos llevó a Gringotts ni a ningún otro sitio a cambiar dinero? ¿Ni un solo galeón? La mano de Kaito, aferrada a su insignia de prefecto, empezó a temblar. Chen finalmente dejó de roer ese maldito pan y se pasó a su nuevo favorito. Los tacos. Galeones, masticar, masticar, masticar. ¿Qué? Masticar, masticar, masticar. ¿Son esos? Masticar, masticar, masticar. Deja de comer, Xian-san espetó Lan, apuñalando el taco con un kunai. ¿No ves que Kaito está a punto de matarte 1000 veces? Tras la explicación de Kaito, este taijutsu secreto de Konoha finalmente alcanzó el consenso en el clan Uchiha. No. Mi taco, la cara de Chen palideció. Con solo mirarlo, los otros 4 le restaron suficientes puntos de casa de Hogwarts para construir un nuevo dormitorio de 3 habitaciones y una sala de estar. Olvídalo, siempre es así, dijo Xian, calmando el palo de madera levantado de Lan. Primero escuchamos lo que Kaito piensa. Lan resopló y no dijo nada más, con la mirada fija en los capullos de jazmín del alféizar, a punto de florecer. Solo Rin, en silencio, le entregó a Chen otro taco. Esto significa que Dumbledore ha pagado todos nuestros gastos hasta ahora. Probablemente solo tenga una razón para hacerlo. Kaito tocó la placa contra la mesa. Cooptación, favoritismo, utilización. ¿De qué estás hablando? ¿No es bueno que alguien pague por nosotros? Lan finalmente no pudo evitar darle un golpe en la cabeza. ¿No entiendes que quien acepta el soborno está obligado? Mejor deja de comer tacos, o tu cerebro se convertirá en un taco. No digas eso, para empezar, no tiene mucho cerebro. Kaito ignoró selectivamente la mirada de Chen, que pareció decir ¿por qué dices eso también? Y continuó con su argumento. Debemos dejarle algo claro a Dumbledore. Los Uchiha no amenazarán su posición ni sus aviones. De hecho, podemos ser un activo. La premisa es una cooperación beneficiosa para todos, no ser peones a los que se les dé órdenes. Tiene sentido. Chen, consolado por Lin, regresó rápidamente a su estado normal de Xian-san. Pero tengo una pregunta, que espero que el señor Kaito pueda explicar. Hablar. ¿Por qué mencionarlo de arrepentido? Claro, es porque no hemos gastado ni un céntimo en todos estos días. Esta excusa, obviamente, no pudo engañar a los 4. Bien. El cumpleaños de Hermione es el 19 de septiembre, ante las miradas burlonas de los 3, Kaito finalmente se rascó la cara avergonzada. Sin embargo, Chen fue tan directo como siempre y marcó el calendario del búho el 14 de octubre. ¿No es Halloween casi? ¿No es un poco escandaloso darle un regalo de cumpleaños ahora? ¿Acaso puedes cambiar tu propio cumpleaños? Y así, las burlas de los 3 se convirtieron en el silencio de los 3 y la impotencia de uno al darse cuenta de una palmada en el frente. Chen, prométeme que la próxima vez no hablarás precipitadamente antes de que Kaito termine de hablar, dijo Lin con seriedad, dándole una palmadita en el hombro a Uchiha Sei. En definitiva, quiero darle un regalo de cumpleaños en la noche de Halloween.
Todos regresaron al campamento burlón de Kaito, con Xian, el de lengua afilada, comenzando la batalla. Entonces Uchiha a Hermione Granger Kaito no le importan sus pobres y sin dinero miembros del clan, sino que solo está tratando de conseguir dinero para comprar un regalo de cumpleaños. ¡Qué desgarrador! Incluso secó las lágrimas inexistentes con un pañuelo. ¿No solías preparar regalos de cumpleaños para tus hermanos menores? Esta sola pregunta trajo a la memoria los tristes recuerdos de todos, y por un momento se hizo el silencio. Kaito, ¿me conoces? Hemos sido vecinos desde la infancia y soy hijo único. Las miradas sin palabras volvieron a Chen. Bueno, pase lo que pase, no conseguir dinero es imposible. Hablaré con Dumbledore y le pediré que nos lleve a cambiarlo por algo que se pueda usar en el mundo mágico. Lan interrumpió a Kaito para irse. ¿Para qué molestarse? Lo has olvidado. Fari es de la familia Fali y le hiciste un gran favor. ¿De verdad necesitas a alguien más? Baño del prefecto. Así es más o menos. Prefecto Fali, supongo que el anillo de la serpiente plateada debe valer bastante, ¿no? Kaito ocultó sus motivos personales y solo le informó a Fari de las verdaderas intenciones de Dumbledore. Era difícil imaginar en qué estado de ánimo escucha ansioso se encontraba Fari mientras va esta súplica financiera de Uchiha. ¿Eso es todo? Respondió Fari, aún sin palabras. Primero, un prefecto recibe una recompensa personal, aproximadamente 10 galeones por año escolar. Como prefecto, puedo asignarla directamente. ¿No te arrepientes de arrepentirte de no haberla aceptado? El párpado derecho de Uchiha Kaito empezó a temblar sin control. ¿Quieres decir que esta suma de dinero, mientras ningún prefecto la exija, un prefecto puede usarla libremente? Fari, lenta pero sinceramente, curvó sus labios en una sonrisa ante la mirada vacía de Kaito. Sí. Kaito. Siento que perdí 100 millones. Se derrumba Fari. Ja 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 ja. Esta maldita usuaria de Sharingan sí que tiene un día así, ja 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 ja. Se ríe hasta quedar inconsciente. En segundo lugar, como futuro aspirante al poder en la familia Fali, puedo tener inversiones y gastos personales. Fari levantó el café de la mesa y dio un pequeño sorbo, aparentemente para disimular su diversión. Lo que significa que puedo usar la inversión para proporcionarles a ti y a los miembros de tu clan fondos suficientes. ¿Cuál es el propósito? Kaito se resistía a admitir que había cometido un grave error económico, pero claramente no era momento de arrepentirse. No puede ser que me estés dando este dinero solo para desarrollo, ¿verdad? Claro que no es posible. Fari dejó la taza con los ojos brillantes. Necesito tu amistad. O mejor dicho, tu amistad. Se levantó de la silla y miró por la ventana. Eres muy fuerte, tan fuerte que no puedo decir que será más fuerte que tú dentro de un año. Y necesito una ayuda poderosa que me ayude a asegurar el puesto de cabeza de la familia Fali en un momento crítico. Esa persona, preferiría que fueses tú. Fali se giró de repente, con una mirada ardiente. Todo aspirante al poder cultivar su propia base. Nunca antes le había dado mucha importancia, pero ahora, creo que obtener la ayuda de la familia Uchiha facilitará el paso. ¿Qué opinas? 100 galeones por semestre, feliz cooperación. Kaito ofreció lo que demostró un precio arriesgado. Pero Faria hizo un gesto con la mano. 300 galeones por semestre. 50 galeones por cada miembro de tu clan, y tú, amigo mío, vales 100. Fari interpretó muy bien su papel de rica y poderosa. Su esbelta mano extendiendo una rama de olivo, esperando a que la otra parte reflexionara. Kaito. ¿Abrí demasiado? Una buena moneda de cambio, Fari. Kaito sonriendo, afirmando su postura. Pero, sosteniendo la insignia de prefecto, símbolo de lecciones costosas, sintió que pesaba más que cualquier ladrillo en ese momento. Las palabras de Fari, 10 galeones por año escolar y se pueden usar libremente, se repetían en su mente como un hechizo. Cada sílaba golpeaba con precisión sus nervios, que palpitaban por su error estratégico. Guía de estudio intensiva mostró una pequeña línea de texto en el momento oportuno. Estrategia económica. Rango D, requiere clases de recuperación. Kaito, con cara de póker, con el sistema operativo interno editado. Cállate, desplazamiento antihumano. Pero la amistad y la toma de partido son dos cosas distintas. El Uchiha no se convertirá en el subordinado ni el ejecutor de nadie. Esa es la conclusión. Nuestra amistad significa que durante su razonable proceso de lucha por el poder dentro de la familia Fali, no seremos un obstáculo para ustedes y les brindaremos la asistencia que necesitan, dentro de nuestras capacidades, sin violar nuestros propios principios e intereses.
Por ejemplo, eliminando ciertos obstáculos demasiado sucios, o proporcionando un poco de disuasión durante negociaciones cruciales. Sus dedos acariciaron inconscientemente el frío patrón de serpiente en la insignia, insinuando los métodos atronadores mostrados en el campo de Kidichi durante la clase de vuelo. En cuanto a cómo definir específicamente razonable y sin violar, podemos negociar antes de cada acción. ¿Qué te parece? La llama en los ojos de Faris se encendió. La respuesta de Kaito no fue aceptar ciegamente su propuesta ni rechazar por completo su inversión. En cambio, trazó límites claros, enfatizando la independencia de Uchiha y el principio del intercambio equivalente. Esto era más complicado que la cooperación directa o las demandas adicionales que había anticipado, pero también se ajustaba mejor a sus expectativas de un aliado peligroso. Lo suficientemente fuerte y lo suficientemente lúcido. Muy justo, Uchiha Kaito. Fari contuvo su ambición exagerada, ascendió levemente y recuperó la compostura del prefecto. He recibido tus principios. Así que esta amistad, basada en el beneficio mutuo y la confianza limitada, entra en vigor desde este momento. Sacó una pesada bolsa de terciopelo verde oscuro del cajón de su escritorio y se la acercó a Kaito. Aquí está la parte del primer semestre, 300 galeones. ¿Te gustaría contarla? Kaito no tocó la bolsa de dinero, solo observó su forma abultada. Confío en la credibilidad del futuro heredero de la familia Fali. Se puso de pie, enfatizando las palabras futuro heredero, sus ojos transmitían una emoción que Fari no pudo descifrar. Kaito. ¿Por qué a toda la gente de Slytherin le gustan tanto las cosas verdes? Los fondos están disponibles, feliz cooperación. En cuanto a la forma específica de asistencia, una leve sonrisa curvó sus labios. Cuando aparezcan tus obstáculos, podemos hablar sobre cómo hacerlos desaparecer razonablemente. Adiós, Fari. Fari observa la alta figura de Kaito, imbuida de la vigilancia característica de un ninja, desaparece tras la puerta de piedra, mientras sus dedos golpean suavemente la mesa. ¿300 galeones? No, esto era más bien como capital inicial invertido en una futura arma nuclear. Tomó su café ligeramente frío y murmuró para sí misma. Uchiha Kaito, ¿cuánta tormenta puedes provocar para que el barco Uchiha zarpe, de verdad? Negó con la cabeza, con un destello de genuino interés en sus ojos. Comparado con un simple ejecutor, un aliado con un poder aterrador, una mente clara y una debilidad, como Hermione Granger, era claramente más interesante y más digno de esperar. Sala común de Slytherin. Cuando Kaito regresó con la pesada bolsa de terciopelo con dinero, 4 pares de ojos se centraron en su mano, incluso Chen olvidó temporalmente sus tacos. ¿Listo? Lan levantó una ceja, su mirada tan aguda como un bisturí, como si quisiera abrir la bolsa de dinero y ver los términos del trato dentro. MMM. Kaito arrojó la bolsa de dinero con indiferencia sobre la pequeña mesa redonda cubierta de serrín, produciendo un agradable tintineo metálico. 50 galeones cada uno, sírvanse. Señaló la bolsa de dinero y añadió. La inversión de Fari. La condición es convertirnos en su ayuda disuasoria en la lucha interna de la familia Fali, bajo la premisa de razonable y sin violar los principios. Xian tomó inmediatamente la bolsa de dinero y la sopesó, con la lengua afilada a punto de estallar. 300 galeones por la ayuda ocasional de 5 personas durante un semestre. Kaito, no tuviste una conversación seria con Fari, ¿verdad? Antes de que Kaito pudiera estallar, vertió rápidamente los relucientes galeones y comenzó a dividirlos con precisión en 5 porciones. Hasta la pata de una mosca es carne, especialmente después de que Dumbledore nos mantuviera durante más de un mes. Jefe, ¿cuál es su parte? Empujó una pequeña pila de monedas de oro notablemente mayores. 100, dijo Kaito concisamente, tomando su parte. El gran peso le brindó un pequeño consuelo a su alma, herida por el estipendio de prefecto. Guardó cuidadosamente las monedas de oro en su bolsillo interior, mientras su mente ya calculaba rápidamente una lista de compras para el callejón Diagon. Kaito. No puedes venderte por dinero. Exclamó Chen, y la mirada de Kaito se volvió aún más amenazadora. Chen reconoció rápidamente sus 50 galeones, examinándolos con nerviosismo a la luz del fuego de la chimenea. Ay, este dinero es dinero de verdad. ¿Cuántos tacos se pueden comprar con esto? ¿Se puede poner salsa de chile doble? Ya nadie le prestaba atención al taco Sage. Lin guardó sus monedas de oro en silencio, con una sola pregunta. Disuasión, ¿hasta qué punto? Su mano se posó instintivamente en el mango de su kunai. Si aceptaba el dinero, debía estar preparado para actuar.
Lan, mientras tanto, tomó una moneda de oro y la hizo girar entre los dedos con una sonrisa juguetona. ¿Razonable y sin violar los principios? Preguntó Kaito, la ha pintado de una manera muy ingeniosa. Parece que la poción del miércoles no fue en vano. La guía del profesor Snape ha mejorado tus habilidades de negociación. Miró a Kaito significativamente. Kaito se frotó la frente, mirando a Lan con ojo. Esto se llama cooperación estratégica, ¿entiendes? Estrategia. Es mejor que estar atado por Dumbledore con galeones. Hizo una pausa, recordando la intención original de este viaje, con un extraño atisbo de vergüenza en su rostro. Ahora que tenemos dinero, antes de Halloween, tenemos que ir al Callejón Diagon. Para comprarle a Hermione un regalo de cumpleaños atrasado. ¿Tienes alguna sugerencia? Chen casi se atragantó con la saliva. ¿De verdad que sigues pensando en eso? Xian se levantó sus gafas inexistentes. De acuerdo con Hogwarts. Una historia y el directorio de la tienda del Callejón Diagon. Combinado con las preferencias conocidas de la señorita Hermione Granger, sugiero comprar un diccionario de runas antiguas de edición limitada, una pluma de notas rápidas mejorada o una copia de Cómo vivir en paz con tus amigos ninja y evitar su bancarrota. Lin dijo concisamente. Key de mantenimiento de kunai. Práctico. Bueno, hacerse el interesante mientras bromeaba era realmente intimidante. Lan dejó elegantemente sus monedas de oro, revelando una sonrisa que envió escalofríos por la columna de Kaito. Quizás, un set mágico para el cuidado del cabello que pueda mantener el cabello suave y brillante durante 12 horas en la biblioteca. Después de todo, cierta persona a menudo hace que esa joven se ponga tan ansiosa que prácticamente explota. Ella dio con precisión el punto de dolor de Hermione, y su punto lindo. Kaito. Y sintió que llevar a este grupo de personas a elegir un regalo podría ser un desastre. Empezó a considerar seriamente actuar solo. 29 Capítulo 29. Contra el viejo Beeden. Hablando de eso, ¿cómo deberíamos tratar al director? Xian, por una vez, no continuó con sus comentarios sarcásticos y en su lugar sacó a relucir el tema principal. Mañana iré a la oficina del director para ocuparme de ello. Kaito guardó su propio galeón y desapareció entre las profundas sombras de Slytherin. El día siguiente, la puerta de la oficina del director se cerró silenciosamente detrás de Kaito, cortando el zumbido de la escalera de caracol. La habitación estaba llena de una peculiar mezcla de aromas. Sorbete de limón demasiado dulce, pergamino viejo, la cálida fragancia de las plumas de la cola del fénix y un leve, casi imperceptible olor a pudín de caramelo. Esta excesiva atmósfera acogedora hizo que Kaito, que estaba acostumbrado a la fría humedad de la mazmorra y al amargo olor a ajenjo de las pociones, se sintiera un poco incómodo. Dumbledore estaba sentado detrás de un gran escritorio, sus ojos azules detrás de sus gafas de media luna sostenían Kaito no podía describirlo bien, un escrutinio suave, como mirar a un grupo de cachorros en su patio trasero que acababan de descubrir un tarro de miel y estaban averiguando cómo abrirlo. Fauque se acicaló suavemente las plumas en su percha dorada, emitiendo suaves chirridos. Señor Uchiha, por favor, siéntese. Dumbledore resaltando y señaló un plato con racimos de cucarachas rastreras sobre la mesa. ¿Quieres una? Le alegrarán el día. No, gracias, profesor. Kaito se negaba a cortes pero firmemente. ¿A quién le gustaría tener cucarachas arrastrándose por la lengua? Qué lástima. Dumbledore cogió uno, se lo metió en la boca con alegría y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Bueno, supongo que has venido a verme por esto, ¿no? Abrió un cajón del escritorio y sacó una llave de bronce de aspecto antiguo, que brillaba con la fría luz de la artesanía goblin, y la empujó suavemente hacia Kaito. La llave de la bóveda de Gringos. Contiene suficientes galeones para que los 5 pasen cómodamente 7 años en Hogwarts. Originalmente tenía pensado dársela en un momento más oportuno, quizás en Navidad. O cuando estabas más familiarizado con el sistema monetario del mundo mágico. Su tono tenía un matiz de disculpa propio de un anciano, como si simplemente hubiera olvidado darles dinero de bolsillo a los nuevos huéspedes. La mirada de Kaito se posó en la llave. Su frío brillo metálico parecía reflejar la pesada bolsa verde oscuro del prefecto Fali. Respiró hondo y empujó la llave con cuidado. Muchas gracias por su generosidad, directora. La voz de Kaito se mantuvo firme, con la calma característica de Uchiha. Sin embargo, ya hemos resuelto la necesidad urgente. El prefecto Fali hizo una inversión amistosa en nosotros. Deliberadamente enfatizó amistosa e inversión. Las cejas de Dumbledore se alzaron sorprendidas, como dos medialunas plateadas.
Ah, ¿sí? Gema Farí. Bueno, eso es, inesperado, pero perfectamente lógico. La sonrisa en sus ojos se hizo más profunda, llena de la pura satisfacción de ver a la generación más joven resolviendo sus propios problemas. Ese niño tiene buena previsión y coraje. Parece que se llevan bien. No mostró intención de preguntar sobre los detalles de la inversión, como si fuera tan natural como el intercambio de dulces entre niños. Una cooperación basada en el beneficio mutuo, profesor, respondió Kaito con cautela, evitando la palabra demasiado compleja amistad. No quería que Dumbledore pensara que el Uchiha se había dejado influenciar fácilmente por nadie. Beneficio mutuo y una frase muy buena. Dumbledore se acercó, como si saboreara el significado de las palabras. La cooperación siempre es mejor que la confrontación, sobre todo en tiempos tan y peculiares. Cambió de tema, y la dulzura del anciano se apaciguó, matizada con una sutil pesadez. Kaito, debo decirte algo. Esto concierne a Hogwarts, y os concierne a vosotros. Sus dedos largos tamborileaban suavemente sobre el escritorio. La niebla plateada en el borde del pensadero se agitaba silenciosamente, pero no proyectaba imágenes específicas, solo emitía un brillo difuso. Profesor Quirrell, la voz de Dumbledore se profundizó, su nuca y está envuelta en un aura de artes oscuras extremadamente siniestra. Es una oscuridad que está grabada en mi memoria. Sus ojos azules, a través de sus gafas, miraban directamente a los tranquilos ojos negros de Kaito, llenos de pura preocupación, no de una prueba. Muy oscuro, muy peligroso. Se aferra como un gusano, parásito a Quirinus. Sospecho que, él, o mejor dicho, él, tiene como objetivo algo protegido en las profundidades del castillo. Las pupilas de Kaito se contrajeron de repente. La neblina oscura en la nuca del profesor Quirrell. La imagen vaga y fragmentada de guía de estudio intensiva se volvió instantáneamente clara y escalofriante. La pista de la fuente de poder celestial apuntaba a Lord Voldemort. ¿De verdad Dumbledore se lo dijo tan directamente? ¿Me estás diciendo esto? Y la voz de Kaito tenía una tensión que ni siquiera había notado. ¿Es porque quieres que el Uchiha haga algo? Tensó su cuerpo instintivamente, mientras el chakra fluía débilmente por sus meridianos. ¿Batalla? Pero esto se sintió algo desconectado de la atmósfera de reclutamiento de obscuros inofensivos que Dumbledore había creado previamente. No es esperanza, Kaito. Dumbledore negó suavemente con la cabeza. Esa pesada preocupación estaba cubierta por una benevolencia más profunda, casi compasiva. Es informar. Porque están en Hogwarts, son estudiantes, sin importar sus poderes o pasado. Como director, es mi responsabilidad proteger a todos los estudiantes. ¿Y ustedes? Hizo una pausa, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado. Su poder es muy especial, tal vez más y fácilmente codiciado por la oscuridad y más fácilmente atraído al centro de la tormenta, de lo que ustedes mismos imaginan. Os digo esto porque espero que estéis atentos, os protegáis y os protegáis unos a otros. Antes de que llegue la verdadera tormenta, disfruta lo máximo posible de tus días de escuela, adquiere conocimientos y haz amigos. Miró a Kaito como si estuviera mirando a un niño al que había que advertir sobre las espinas que había más adelante, pero que aún así era alentado a explorar el jardín. En cuanto a la oscuridad misma, el tono de Dumbledore volvió a ser firme. Ese es mi campo de batalla, la responsabilidad de los magos adultos. Su principal tarea es aprender, crecer y estar a salvo. Volvió a empujar la llave de Gringotts hacia Kaito, esta vez con una fuerza suave e innegable. Por favor, toma esta llave. La inversión de la señorita Farry puede resolver un problema temporal, pero es perfectamente normal que un director prepare algo de dinero para sus propios estudiantes. ¿Piensas en ello como, comprar dulces? ¿O preparar regalitos para tus amigos? Me guiñó un ojo, insinuando algo. Kaito miró la llave, luego los ojos azules de Dumbledore, llenos de emociones complejas. Él lo comprendió. Dumbledore no desconfiaba. Realmente quería tomar bajo su protección a estos 5 niños de origen desconocido y poderes especiales, estos Obscurus. Sus métodos, incluidos los galeones, para brindar refugio y cuidado, permitiéndoles crecer de manera constante, para convertirse en una fuerza contra la oscuridad en el futuro, en lugar de ser empujados al campo de batalla ahora. Esta fue una gran generosidad, una forma de reclutamiento de los ancianos basada en una fuerza poderosa. Entiendo, profesor. Kaito finalmente extendió la mano y tomó la llave, lo cual transmitía una sensación de emoción. Esto significaba que aceptaba la financiación de protección del director,
pero no significaba que los Uchiha se convertirían en peones manipulables en su tablero de ajedrez. Los Uchiha valoran las emociones por encima de todo. No si desagradan los problemas, pero tampoco tememos las tormentas. En cuanto al profesor Kirei, lo vigilaremos. Su promesa también incluía los límites de los Uchiha. Eso es bueno. Dumbledore pareció respirar aliviado, una cálida sonrisa reapareció en su rostro y tomó otro sorbete de limón. Cooperación para beneficio mutuo, ¿de acuerdo? Ahora, ve a buscar a tus amigos. Halloween se acerca, y el pastel de calabaza de Hogwarts es algo que esperamos con ilusión. Kaito se levantó para irse. Al salir de la oficina del director, el dobladillo de su bata pareció rozar las migas de sorbete de limón sobre la mesa, dejando caer un poco de azúcar glass dulce y fino. Gracias, directora. Esta era la sincera gratitud de una lenteja de agua al viejo granjero que la cuidaba, y las sombras en el pasillo eran más suaves que las del calabozo, pero el humor de Kaito se sentía como si hubiera sido untado con sorbete de limón, empalagosamente dulce y un poco lento. Mientras caminaba rápidamente, inconscientemente sacó el pergamino arrugado de su bolsillo interior. Era una lista de tiendas en el callejón Diagon, y el callejón sin buena reputación al lado, que había investigado en secreto la noche anterior. ¿Qué deberías comprar? Y para el regalo de cumpleaños de Hermione, quería encontrar algo especial. Los libros y plumas comunes y corrientes no parecían dignos de su mente, ni de su propio sentimiento tardío. Justo cuando estaba mirando hacia abajo, estudiando las críticas de una pequeña y misteriosa tienda llamada Owl's Nest al lado de Borgin Burkes, una figura familiar, que llevaba una pila de libros horribles que casi bloqueaban su vista, se apresuró a doblar la esquina desde la dirección de la biblioteca. Kaito. La voz de Hermione tenía un matiz de sorpresa y una imperceptible indagación. Se esforzó por asomar la cabeza por encima de la pila de libros, con su cabello castaño y rizado algo despeinado contra la frente, y llevaba su característico suéter amarillo jengibre y pantalones color café. Hermione. Kaito guardó rápidamente el pergamino en su manga, con un movimiento casi instintivo. La mirada aguda de Hermione captó su fugaz acción y sus pequeñas fosas nasales se crisparon ligeramente. El aroma único del sorbete de limón de la oficina del director, mezclado con un toque de pergamino viejo y un olor indescriptible, emanaba de Kaito. ¿Acabas de salir de la oficina del director? Hermione lo miró fijamente, con el ceño habitualmente fruncido, como una ardilla vigilante. ¿Te metiste en problemas otra vez? ¿O el profesor Snape? Su mirada recorrió el rostro de Kaito, buscando cualquier signo de lesión o aturdimiento por los vapores de la poción. No, es solo que el profesor Dumbledore quería hablarme de algo. Kaito respondió vagamente, intentando cambiar de tema. Algunos arreglos para la vida diaria. No podía decir que el director me dio una bolsa de galeones para comprar dulces, ¿verdad? ¿Arreglos diarios? Las cejas de Hermione se fruncieron aún más. ¿Hablaría Dumbledore específicamente con un estudiante sobre arreglos diarios? Y la mezcla de dulzura y griega. Oscuridad en el aroma de Kaito la inquietó inexplicablemente. Recordó lo que había hecho al ocultar algo.